Está la grilla. Sí, alguna. Tal cual. La escaloneta. Bueno, llegó el momento. Para mí es una estrella, él Es no, él me dice que. espectacular. Él me reta, me dice que soy un divagante, que estoy exagerando, pero bueno, Rolfi, ¿es así o no es así? Es una ¿Es estrella. nuestro Ahora, pensador de cabecera? sí, ahora a mí me generó una cosa en la cabeza porque el tema que eligió se llama Starless, Y que a es mí- falta de estrella. Ah, Entonces digo, bueno, pero es opa, que su humildad lo es- lleva a esta, digamos, falta de autobombo, me parece a mí. Creo que hay algo de eso. No, totalmente, él no se hace autobombo. Escúchame, cuando ustedes se juntan los amigos con él, ¿también los hace pensar? ¿O ahí es el lado Más de ahí dice distendido. boludeces En y algunas no? ocasiones sí, es más distendido, pero no. ¿Suele decir pavadas, por ejemplo, no? Yo no le he escuchado, Pablo. Va, bueno. No, pero sí hace pensar en el grupo. Pero Por ahí le cuando ves nos guita, juntamos Hugo, ¿qué tenés que más hacer? No sé, relajados, no sé. en alguna oportunidad sí, cuando por ahí que llevaste algún libro, ahí que se habla un poquito del libro, ahí sí, pero en el grupo sí tira algunas cosas, a veces se distancia un poco, va, viene, tiene sus etapas, ¿no? Que hay que respetar, obviamente. Pero sí, a veces hace pensar, tira pensamientos ahí, cosas para que uno Como disparadores, ¿no? labure el boche, sí, totalmente. Bueno, señores, con todos ustedes, nuestro filósofo que queremos mucho y yo, a ver, le tengo un afecto enorme, me gusta porque cada vez que hablo con él uno termina siendo distinto, ¿no? Es así, o sea, es un antes y un después. Totalmente. Como decía Nos Marangoni en nutre todo el Inglaterra. tiempo, nos Bueno, para nutre todo nosotros es el tiempo. antes de Hugo, después de Hugo. ¿Entendés? Hugo Landolfi con todos ustedes. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Bienvenido. Hay que estar a la altura de esa presentación. Cada vez más arriba, aparte, viste que cada vez. ¿Cómo hago ahora? Mejor no decir nada. Claro, o sea, La voy a embarrar. cualquier cosa. vino Hugo a decir algo y bueno, ahí la puedo remar. Está muy bien. Bueno, Hugo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Viniste con guardaespaldas? muchacho? Sí. Ahora tengo que hablar. ¿Sí? Y la fama que me dio este programa y que me generaste vos no me deja caminar por la calle. Esa cosa que nunca fui. Yo me imaginé, vamos a sacarle una foto a los dos, viste, para que vean quién es el guardaespaldas. Claro. Usted puede presentar a su compañero de guardaespaldas, lo puede presentar Rolfi Centramable. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Bueno, también está con nosotros acá ¿Cómo juega el fútbol? Defínalo. un gran amigo. Es un jugador de toda la cancha. Sí, no, se me ríe de acá, pero es un jugador. Porque Lo que es el amor, las cosas que te hace decir. Menos de 5. No, pero en serio, yo lo he visto jugar, juega arriba, al medio, por ahí de 5 no, pero. O de sea, arquero no de es. lateral, sí, también. Ah, ataca. hace todo. Es un Por eso digo, remador, jugador de toda un la remador cancha. del equipo. Jugador Sí, multitask. Donde lo necesitan, Es cierto. el tipo está. Es verdad. De 5, yo creo que alguna vez te he visto también de 5, por ahí no te gusta. Pero bueno. Muy mal, en los otros por ahí mal, pero muy Pero mal bueno, de cinco. Sí. Bueno, gran jugador de fútbol, un gran amigo, que es compañero de acá del torneo, papá del cole, Flamante abogado. abogado también, que se recibió el año pasado, bueno, estuvo ya en el programa. Sí, lamentablemente tuvimos una dificultad. Sí, lamentablemente No yo se no grabó el estuve programa. presente ese día, tampoco lo pude escuchar después, pero bueno. Con nosotros David Krivoruska. Krivoruska, ese Por apellido eso mío. dije que lo presentó. Ah, viste, guacho. Lo tendría que haber leído. Si usted me decía, antes por ahí lo leía, yo me salía, pero. Bueno, David, gracias por estar acá. Muchas gracias a todos por invitar. Bueno, Hugo, estamos en la semana de este Día de la Mujer y bueno, me pareció que era un programa interesante para poder hablar un poco sobre el feminismo, todas estas cosas que está generando, no sé si un nuevo movimiento, pero quizás con un impulso distinto. Y nos gustaría charlar con vos ese tema. Creo que a mi humilde mirada, creo que hay un feminismo sano que se está moviendo y que nos hace generar conciencia, y creo que hay un lado B, podríamos decir un movimiento tóxico que termina como logrando el efecto contrario, ¿no? Y lo que me gustaría que nos cuentes es ¿qué cosas ves que están buenas en este movimiento y qué cosas sentís que podemos llegar a correr un peligro de terminar en una guerra entre hombres y mujeres que quizás nos termine llevando a lugares que no queremos ir? Bueno, es un tema bastante complejo de abordar. Lo que no está bien ni en el feminismo ni en ninguna línea de pensamiento es la ideologización del pensamiento, que es agarrar cualquier tipo de
pensamiento o de idea que uno tenga y transformarla en un absoluto. Ujú. Bueno, el feminismo más radical hace eso, ¿no? Lo transforma como transforma la idea del reconocimiento de los derechos a la mujer, que son algo válido en sí mismo, en algo completamente absoluto y que está por sobre todas las cosas y que no hay ninguna cosa inferior a esa y que debe imponerse por la fuerza. Eso es la ideologización. Ujú. Bueno, cuando cualquier idea se transforma en ideología, estamos en un problema. ¿Es Cualquier como un idea. fanatismo? Perdón. Sí, claro. Es transformarlo en algo absoluto. Claro. Todo o nada. Y toda idea la puedes transformar en una ideología. Cualquier idea. El fanático del mate. A ver, voy a poner otro ejemplo que es más cultural. Por ahí alguno acá y me reta. El veganismo, Sí. ¿no? Que ahí se ve mucho, ¿no? Todo es el veganismo y ojo no con los animales y qué sé yo, ¿no? Y se enojan con el omnívoro. Se enojan. No, es más importante el perrito que el ser humano. Fíjate cómo la transformar en algo fundamentalista una idea trastoca los valores y el orden que tienen las cosas. Sí. O la vaca, más Claro. importante. O sea, te mato a vos porque vos estás en contra de las vacas. O sea, no te mato, pero con mis ideas te anulo, te cancelo, corro del como medio, ahora. te cancelo, como se dice Esa ahora. palabra que Que usan. son formas veladas de alguna manera de anularte, ¿no? Entonces se empieza a trastocar todo cuando está algo ideologizado. Entonces la primera medida para abordar bien un tema, cualquier tema, desde el punto de vista del pensamiento, es desideologizarlo. Qué bueno eso. Sacarle ese fanatismo, porque con ese fanatismo no se puede dialogar, desaparece algo que es el diálogo. Fíjate que con cualquier persona que tenga una posición extrema en algo, es prácticamente imposible dialogar. ¿Y por qué hay cuestiones más proclives al fanatismo que otras? Porque se ponen de moda. Se imponen los grupos que representan ciertas ideas, a lo mejor tienen presencia en ciertos medios y pueden imponerlas a una sociedad que en general es poco afecta a la reflexión y a pensar las cosas que le vienen, entonces se hace abanderada de cosas que ni siquiera entiende, porque a cualquier persona uno si le preguntara a cualquier persona, ¿estás a favor del feminismo? Y la mayoría de la gente diría que sí, pero Claro. sin saber en realidad a qué le está diciendo que sí. Pero no están con una remera todo el tiempo diciendo Pero soy feminista o soy vegano. ¿Qué es ser feminismo? ¿De qué feminismo estábamos hablando? Como aclaró bien Mike al principio, porque hay un feminismo sano Sí, y hay un feminismo después que se enferma cuando se ideologiza. un feminacismo. Ponle el nombre que quieras, sí, eso es un nombre, sí, eso, o sea, se vuelve, pero todas las ideologías se vuelven nazis o absolutistas o fascistas, todas tienen ese rasgo. Se quieren imponer por la fuerza, desaparece el diálogo, aparece la anulación del otro, lo que se llama la cancelación hoy, y eso. Ahora, también hay un punto donde supuestamente este movimiento busca la igualdad entre el hombre y la mujer, que por supuesto que en parte la mayoría coincide. Ahora, en realidad somos distintos, o sea, desde lo filosófico digo, o sea, yo no quiero ver a una mujer trabajando en una mina, ni quiero ver a una mujer levantando bolsas en un puerto, no sé, o sea, me parece que hay cosas que nos diferencian desde una estructura hasta corporal, Sí. digo, no sé, si vio el derecho laboral acá, Gaby es una experta en ese tema, hasta podríamos decir que tienen más derecho las mujeres en algún punto en la ley de contrato de trabajo que los hombres, en cuanto a beneficios, ¿no? En algún punto hay algo de ese tipo. Digo, a veces se repiten cosas, como decías vos, sin pensarlas un poquito, no sé, la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, cuando habla de ley de jornada limitada, a igual remuneración, a igual trabajo, igual remuneración, o sea, no dice el hombre o la mujer, habla para todos, digo, hay un poco de todo esto también, ¿no? ¿Cómo podemos ser exactamente iguales? Sí, por supuesto en derechos, pero quiero decir, ¿no tenemos algunas diferencias que hay que contemplar?
Totalmente, o sea, somos completamente diferentes. No solamente las mujeres entre los hombres, las mujeres entre las mujeres y los hombres entre los hombres. También. Entonces, esa pretensión de igualdad es primero un absurdo intelectual, o sea, no se puede pretender igualar, vos lo dijiste mejor que yo, no se puede pretender igualar lo que es diferente, y si hubiera que hacerlo, hay que hacerlo a la fuerza. Y ese es el problema. Porque no hay manera, o sea, por suerte el hombre y la mujer son diferentes, porque la mujer tiene características extraordinarias que no tenemos, que los hombres no tenemos. Está clarísimo eso. Pero sí, obvio. Cual, o sea, yo no sé por qué quiere la mujer igualarse con el hombre, si tienen, para mi modo de ver, mayores dones y mayores características más valiosas que las que tenemos los hombres. Nosotros, el hombre está un poco hecho más desde el punto de vista natural para la fuerza, para el trabajo, y la mujer es más la sensibilidad, la crianza, el amor, todas cosas muy superiores. No es que el hombre no lo tenga eso, ¿no? Pero en la mujer está como más a flor de piel, y eso es extraordinario. O sea, ¿por qué renunciar a eso queriéndote igualar a algo que no sos vos? Y que tampoco, por más que vos hagas fuerza para igualarte a eso, te vas a transformar en eso. Perdón. Yo pienso que a veces esto de que la mujer esté más a flor de piel en contraposición al hombre, pienso que eso viene también por una cuestión cultural que está solapado, y el hombre se crió de esa manera, a estar solapado, a que no sea tan a flor de piel. Pero yo creo también que hay hombres, y que puede haber muchos hombres que estén también a flor de piel a la par que una mujer, pero, y eso que hoy ya está bastante aceptado, eso que el hombre pueda llorar, que el hombre pueda mostrarse más sensible y todo eso, pero es como que en otras épocas, y venimos de una cultura donde era muy a rajatabla esto de que el hombre no estuviese a flor de piel, que el hombre no se permitiese determinadas cosas, entonces ahí también se marcaba la diferencia. Pero está bueno esto de que el hombre también pueda estar así, tan a flor de piel, como la mujer, ¿no? Y que en eso se asimilen, que en eso se parezcan sin ningún problema a parecerse. Obvio, el hombre es un ser humano, tiene emociones, tiene sentimientos, igual que la mujer, a su manera, de un modo distinto, sensibilidades diferentes. Pero bueno, fíjate que no hay una reivindicación de eso tan importante que vos acabas de decir, que no hay movimiento de hombres con derecho a llorar. Claro. Ahí está, podemos fundar un Empecé movimiento a llorar, de hombres Mike. con derecho fácil, a lagrimear ante las novelas de la tarde. yo me De hecho, encanta, Cuando hay que pagar la luz, el gas y el teléfono, ahí Ahí lloran está. todos. Voy a decir algo, yo que me considero un hombre bastante sensible, cuando de pronto aflorece, ¿no? ¿Está bien? Florece, digamos, mi costado sensible, te dicen, ¿tenés el lado femenino desarrollado? No, campeón, o sea... Y eso porque te lo dijeron de una forma bastante elegante. Claro. Te mandas Todos así secamente, quieren. sos un... ¿Entendés? Vos decís, ¿por qué? Si te emocionás tenés que ser una mujer, si no sos un Claro. hombre. Y Bueno, ahí pero eso va. es René Ardental. Ya fue eso. El que te lo dice ya. Pero todavía... Sí, sí, hay mucho todavía de eso. Pero Bueno. tienen razón porque, por ¿Cuántas veces te he ejemplo, dicho te quiero, Hugo, y no me dijiste? y vos no- que yo también, ¿no le dijiste? No, pero te abracé. En Se silencio. lo dije, hay un lenguaje corporal. No, pero decían lo del hombre. El 8M Sí. se festeja con tanto énfasis. ¿Y el Día del Hombre existe? El 8M, el Día de la Mujer. ¿Y el Día del Hombre cuál es? ¿No tienen Día del Hombre? Sí, hay un Sí, día hay. de- Ay, Sí, pues hay. yo no vi que se 19, festeje. El 19 de 20, noviembre. el 30 de febrero. sí. Claro. Me están diciendo cualquier cosa. No, hay un día El así. 19 de noviembre es el Día del Hombre, porque justo el miércoles salió todo esto. Porque no hay un Día del Hombre y demás. Sí. Y alguien salió y dijo, es el 19 de noviembre. Lo que Pero pasa no es que existe a los hechos. Yo hasta este miércoles no estaba ni No sabía. enterado. Bueno, yo me acabo de enterar. Y seguramente ahora, a raíz de todo esto, se empiece a nombrar el 19 de noviembre, seguro. Bueno, el 19 de Cuando noviembre llegue, le vamos a va regalar decir, flores. Che, es el... Tal cual. Esta Pero semana se bueno. viralizó un video en TikTok, no sé si lo vieron. Yo no tengo TikTok, pero te enteras igual por las Sí, noticias. llegan. Se viralizó un video donde el chico quería demostrar algo que nada que ver con lo que se vio.
a lo que le prestaban atención, lo que le prestó atención el resto. Él lo que estaba en una pizzería, entonces dice, bueno, 8:30 nos teníamos que encontrar con todos mis amigos, eran una banda de más o menos como 10, él 8:30 estaba sentadito ahí en la pizzería, no llegaba nadie. No sé, 8:40 llegó uno, 9:15 llegó el otro, 10:30 llegó el otro, eran las 12 de la noche y seguían llegando los 10 que tenían que haber estado ahí 8:30 para empezar a comer. Entonces él lo que iba mostrando era eso, pero cada vez que iban llegando, bueno, decía, llegó fulanito, son las 9:15, llegó menganito, son las 10:25, y cada vez que venía uno, lo saludaba, se daban un beso, un abrazo. Ese video se hizo viral a los 5 segundos, pero pegó la vuelta al mundo, y en lo que repararon los de afuera es en esto de que en los argentinos los hombres se abracen tanto, se besen, y todos felicitaban y decían, bueno, serán re impuntuales, ninguno llegó en hora, pero vamos ahí por cómo se saludan, por cómo se abrazan los hombres, o sea, sin ningún problema, sin ningún problema en llegar, todos un beso, todos un abrazo. Así que eso no ocurre en otros lados. Ahora, y también hay una cosa que hay que dar a la derecha, que es esto de que... No me soltás la mano, Mike. Quédate tranquilo. No, esto de que nosotros, como hombres, tenemos que desaprender cosas, que a veces desaprender es más difícil que aprender. Sí. O sea, tenemos que desarmar situaciones que a veces te surgían naturalmente. Yo voy a dar un ejemplo. Deconstruirse es eso. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo voy a comer con mi mujer, suponete, ¿no? Y pedimos vino. ¿A quién le van a hacer probar el vino? A vos. Yo tengo menos vino, ¿entendés? Que el agua mineral. O sea, sí. no supero la Coca Light, puedo tomar un gancha, pero automáticamente el mozo viene y te lo da a vos. ¿Entendés? Digo, fíjate que en pequeñas cosas como también tenemos que decir, no, bueno, pues ¿sabes quién va a probar el vino? Lo llevas a lo culinario, ¿eh? Vamos al mismo ejemplo. Dale. Terminamos de comer acá una cena. Yo agarro mi billetera, pago, bla, bla. ¿A quién le dan el vuelto? Vienen y te dan el vuelto. O la cuenta me la traen a mí. No. También, es verdad eso, la cuenta se la dan. No, pero eso es peor, lo que dice Gaby es peor. Ella pagó y el vuelto te lo regala. Que eso pasa, repasa, sí. Que paga la mujer loco. y el vuelto vienen y se lo entregan al hombre. ¿Es la misma persona que te cobra y da el vuelto? Sí, pero pasa, y esto ha salido en conversación así de grupos, o sea, no es que me ha pasado a mí solamente. O sea, pasa eso. Es como eso que la autoridad es el hombre, todavía hay algunos que ven eso, como que la autoridad es el hombre, es el que tiene que recibir el... Mira, no sé, leyendo cosas, me gustaría un comentario tuyo, Hugo, sobre esto. Estuve leyendo esta semana, en el Ministerio de Igualdad en España se promovió una ley que establece una desigualdad mediante un privilegio hacia la mujer. Fíjate qué interesante esto. La ley dice que una mujer, si es agredida verbalmente en la calle, puede denunciar al hombre que la agredió, bueno, y a partir de ahí un tipo penal y demás. Pero no está hecha para si una mujer agrede verbalmente a un hombre. Claro, sí. O sea, es fíjate, así, un desastre. Porque la violencia de género parece que solo pudiera ejercerla el hombre contra la mujer, cuando en realidad la violencia de género es tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. De personas. Pero no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Bueno, lo que pasa es que acá hay una cuestión de base que hay que mencionar, que es el marxismo cultural en el que vivimos. Nosotros todos somos marxistas culturales, o sea, como somos, aunque no creamos en Dios, judeo-cristianos culturales, de alguna manera somos marxistas culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera tenemos incorporada en nuestra cultura la idea de la explotación marxista que propone Marx con respecto al capitalismo, que tiene que ver con que hay un grupo explotado, en el caso de Marx, por los capitalistas, y se da una dualidad una dinámica entre explotados y explotadores. Bueno, estos movimientos marxistas, generalmente ateos de izquierda, se van reformulándose, y ahora ya no son tanto los grupos explotados los trabajadores, sino que los grupos explotados son las minorías feministas, el lobby LGTB, los gays, los trans, los grupos indigenistas. Esos son las nuevas minorías explotadas bajo esta teoría marxista, y el explotador es el macho blanco heteropatriarcal opresor. Ese sería el explotador. Pero es la misma idea marxista de base. Entonces ese es el problema. Por eso no está
la idea de que hay un grupo de hombres explotados. Por eso no está la idea de que al hombre también es sujeto de violencia por parte de la mujer. El colectivo que se identifica como una minoría explotada son las feministas. Entonces por eso aparecen estas leyes, que respetan esa cuestión marxista que está por debajo de nuestra cultura. Todos estos grupos son de ideología marxista, izquierda, atea, tienen un combo ahí bastante raro que ni siquiera ellos entienden, porque si analizamos un poco el feminismo, el marxismo fue ampliamente refutado, por supuesto. Hoy en día reconocerse marxista es ridículo, pero bueno, están los marxistas con estas ideas, ni siquiera ellos deben saber que son marxistas, pero el feminismo, te pongo un ejemplo, voy a otro ejemplo. Estas corrientes de pensamiento, el marxismo, por ejemplo, es atea. O sea, no hay Dios. Si no hay Dios, como decía Sartre decía, si Dios existe, la esencia precede a la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo creado es algo como una semilla que Dios determinó que es, y eso se va a desplegar después en su existencia. Pero no podemos inventar la esencia ya la creó Dios. Eso decía Sartre. O sea, la esencia sería la génesis. Lo que Dios crea. Cuando Dios crea al hombre o a la mujer, la crea como si fuera determinado ser que tiene determinadas características propias en función de su creación para después desplegarse en su existencia. Pero Sartre, que era ateo, decía, pero si Dios no existe, la esencia no precede a la existencia. La existencia precede a la esencia. O sea, vos te encontrás existiendo y la esencia la inventás vos como querés. La construís y vos te autodefinís como querés. Ahí viene lo de la autopercepción. Exacto, como no hay esencia, yo me autopercibo canario y no solo eso, exijo al Estado que ponga un impuesto para que los demás ciudadanos paguen un impuesto para que a mí me alimenten con alpiste, ¿no? Claro. Que es el máximo de los ridículos. Pero fíjate qué curioso, si no hay esencia, porque estas líneas feministas son ateas, no hay un concepto de mujer, no hay una esencia de mujer. Y no lo tiene. Por lo tanto, la defensa de la mujer bajo el concepto feminista, ¿es la defensa de qué? De algo que no existe, de un absurdo. Por eso el feminismo no está solo, es un grupo de un engrudo de cosas raras en el sentido no de faltarle respeto a los seres humanos que participan de esos grupos, sino de armados donde no hay esencia, donde están los grupos trans, los grupos las feministas, las feminazis, como vos llamaste. Sí, por ahí no feministas, porque feministas hay muchas normales, digamos. Sí. Perdón por lo de normales, pero ya cuando hay fanatismo, para mí ya no es normal. Claro. Entonces me refería a eso. Entonces el feminismo ateo, marxista, es contradictorio en sí mismo, porque como no hay un concepto de mujer, porque no hay un Dios que haya creado la esencia de la mujer, y vos te podés autopercibir como querés, entonces, ¿qué mujer defendemos las feministas ateas? ¿Cuál mujer? No hay ninguna mujer que defender, no hay un concepto de mujer. Y ahí aparece el absurdo. Por eso uno encuentra en estas líneas de pensamiento, no encuentra nunca grandes pensadores. O sea, si uno se fija, los grandes pensadores de los grandes temas, no encuentra un gran autor o una gran autora feminista. En general son de pensamiento precario, muy limitado, y esto no es un desprecio, sino justamente manifestar que no hay una noción de la autocontradicción en su propia postura. Otro caso, la ley del aborto, que tanto defendió el feminismo. No hay ley más machista que la ley del aborto. Exactamente, totalmente de acuerdo. No hay ley más machista que la ley del aborto. Primero, ¿qué penalidad, responsabilidad le cabe al señor que dejó embarazada a la chica? Ninguna,
El señor fue, puso su semillita y se va lo más campante para su casa. En la ley no hay ninguna responsabilidad absolutamente machista. Y tampoco el derecho a querer tener a ese hijo tampoco está contemplado para el varón. Obvio. Segundo, aborto gratuito y para todos. ¿Gratuito qué significa? Que lo paga nosotros. Que lo paga el Estado a través de los impuestos de los contribuyentes. Y el Estado figura como un recurso masculino que se hace cargo de pagar el aborto. Es un recurso a algo que es básicamente masculino, que es hacerse cargo financieramente de algo, ¿no? Tradicionalmente el hombre es el que mantiene, el que aporta, el proveedor, ¿no? Y vos fíjate, entonces, se recurre al Estado como una figura masculina que les pague el aborto, y por otro lado, el tema del aborto, y no hablemos y no mezclemos el tema de lo que en sí mismo significa el aborto. Sí, ahí ya entramos en un tema tremendo. Como asesinato de un niño por nacer, ¿no? Totalmente. No entremos en ese tema. Pero no hay ley más machista. O sea, el tipo que puso la semillita sale lo más campante se va para su casa, no pasa nada. Que se arregle la chica con el embarazo que tenga, como sea, que vaya a abortar sola con su madre, el tipo no tiene ningún derecho ni obligación, y el Estado, como una figura cultural de carácter masculino, me viene a pagar, me tiene que pagar mi aborto. Sí, lo peor es que la ley del aborto ya existía hace un montón en algunos casos. Algunos casos estaban contemplados cuando era violación de una paciente con discapacidad, demente. Todos esos casos ya estaban contemplados en la ley. Estaba en riesgo la vida de la madre. Sí, ahí es un tema de elección. El Código Penal claro. Hay una... Pero ahora la ley, que creo que salió, no te impide en cualquier momento de la etapa del embarazo realizar un aborto. O sea, estamos hablando... Cuando me conviene es un niño, ¿no? Si tiene 8 meses lo considero persona. Está el caso Píparo, que el nene no había nacido y fue considerado persona. Y cuando no me conviene, bueno, no es persona, porque no nació. Ahí está el ateísmo. Claro. La existencia precede a la esencia. Eso que está ahí va a ser lo que a mí se me ocurra que sea. Cuando me convenga que es persona, es persona. Si mañana no me conviene que es persona, no es persona. Es completamente arbitrario, porque no hay esencia. Ahora, Hugo, a mí lo que me parece más doloroso, por lo menos en mi humilde mirada, es que lamentablemente un movimiento que tiene cosas muy, muy copadas y muy valiosas se termina manchando con... una minoría. Claro, ¿entendés? Porque en realidad todos estamos de acuerdo en que hay un montón de cosas que está bueno que la mujer, digamos, tenga una igualdad, que tenga un lugar distinto en la sociedad, digamos, que no haya discriminación. Todo eso estamos todos de acuerdo, pero a veces estas cosas... Eso está en la Constitución. Claro, por eso. Pero a veces estas cosas terminan manchando. Mirá, yo voy a contar algo que a mí me resultó muy fuerte. ¿Se acuerdan el famoso día que se armó un despelote infernal en la Catedral de Buenos Aires? Sí. Con el tema del aborto, bueno, Sí, que mancharon toda la catedral. Mancharon, escribieron. Independientemente de si católico, necesidad. no daba para. Era innecesario, no importa si hubiese sido un templo judío, no importa. Lo que digo es, yo fui al otro día caminando por ahí y vi un graffiti que decía: si no juntamos, los matamos a todos. Yo digo, si esto es el feminismo, o sea, no, digamos, ojo, es el 0,000, o sea, ¿entendés? Tampoco le demos una... Pero, bueno, pero a ahí... mí ¿sabes qué me da miedo? Que en general se va de un extremo al otro, ¿no? ¿Y esto hasta dónde va a llegar ir al otro extremo? Pero mirá los... perdón. ¿Estabas redondeando? No, le estaba preguntándole al que sabe. No, ¿Hasta no, dónde no. va a llegar este extremo que está empezando? Porque Bueno, lo que ahora pasa- es una minoría, pero va creciendo. Lo que pasa es que las ideologías son totalitarias. Y el totalitarismo, en el totalitarismo, cuando se instala, desaparece el diálogo y aparece la violencia. No hay diálogo. Y en base a eso quiero... ¿se acuerdan el caso de lo que dijo Pichetto hace 2 o 3 semanas? Sí, lo escuché. Que lo masacraron. Lo masacraron y ¿A qué te justamente... referís? Perdón, ¿a qué frase? Cuando, justo yo lo estaba viendo el programa, estaba con Babi Echecopar. Él, le estaban preguntando sobre el Ministerio de la Mujer, qué sé yo, y hablaran de la ministra de la Mujer, y él dijo, lástima que no pusieron una mujer frente al Ministerio de la Mujer.
y lo masacraron, porque la chica salió a decir, la ministra, que ella era mujer, feminista y no sé, abortera y todo lo que sigue seguramente. Pero me parece que lo que justamente iba a tu punto, lo que Pichetto quiso decir, que a lo mejor no lo pudo expresar bien, era que el feminismo representa estadísticamente menos del 1% de las mujeres. El feminismo malentendido. El feminismo, cosa fanática. Esa cosa enferma, sí, esa cosa ideologizada. Menos, es el 0,5 creo, según las estadísticas del mismo ministerio. Entonces, si vos pones, lo que Pichetto me parece que quiso decir es, si vos pones un ministerio de la mujer, tenés que poner una ministra que represente a la mayoría del colectivo de mujeres y no al 0,5%. ¿Y cómo lo dijo él? Lo dijo a su manera. Claro. Por lo menos hubieran puesto una mujer. Claro. O sea, hubieran puesto a alguien que represente, no a una minoría muy pequeña, sino que represente verdaderamente a la mayoría mujer. De las feministas. Y eso era un poco lo que decías vos de irse de un extremo al otro. Claro. Y él quedó preso de ese juego porque también está lo políticamente correcto, porque si decís algo tal vez que vaya en contra... Enseguida saltan y la gente como está, la sociedad como está muy poco afecta a la reflexión y al pensamiento, dice, ay, Pichetto, atrás a 500 años de la era de Nardo, tal. Que el tipo estaba diciendo algo absolutamente normal. Sí. Frente al Ministerio de la Mujer, tiene que haber una mujer con todas las letras. O sea, después estarán las minorías que tienen todo su derecho a ser mujeres como deseen serlos, pero no, el ministro debe representar a la mayoría del colectivo que representa. Es lo mismo que el ministro de veterano de guerra ponga a un jugador de bocha, el ministro. O sea, no tiene sentido. Vos marcabas esto de que el porcentaje tan ínfimo, y vos decías esto de que yo me quiero percibir canario y exigirle al Estado que me dé alpiste porque yo me siento canario. ¿Te gustó ese ejemplo? Sí, me gustó porque ese ejemplo me disparó que hace 2 días atrás... Porque no es solo el aborto, es aborto gratuito, o sea, alguien me lo tiene que pagar. Y todo es así. Yo cualquier supuesto derecho que pido, estas ideologías, yo pido que todos tienen que tener el teléfono que tiene él y me lo tiene que pagar Ramiro. No, está bien, pero en ese caso lo que ellos se fundamentaban esto era que la gente que no tiene recursos termina yendo a un lugar, digamos, horrible, sin seguridad y demás, y los que tienen recursos sí lo pueden hacer de manera privada. Bueno, pues no es un argumento que tenga... No, está bien, pero creo que era por ahí. O sea, sí, pero igual a lo si no, hagamos habitaciones para robos, juntamos a los ladrones, juntamos a las víctimas de los ladrones para que se roben en ese ámbito, de tal manera de que no pueda correr tanta sangre, que no haya tanta violencia, que sea un robo más controlado, es lo mismo. O sea, si está mal, está mal. Claro. A lo que iba igual es al efecto que provoca esto de que las minorías, yo me quiero percibir canario, yo me percibo árbol y yo me percibo... Hace 2 días le saqué esta foto, por eso la estaba buscando ahora, al nuevo formulario de inscripción en las escuelas bonaerenses. Es terrible esto cuando tiene que completar el alumno. ¿Escuela primaria? Escuela, sí. Identidad de género. Mujer. Mujer trans. Mujer travesti. Varón. Varón trans. Masculinidad trans. No binario. Otra. No desea responder. Bueno, claro, porque primaria estamos hablando. La existencia precede a la esencia. O sea, vos podés ser lo que se te ocurra. Y ahí puede haber una lista de 200.000 nombres. Canario, no dice perro, canario amarillo con ictericia. Capaz que entras en otros entra canario. Claro, o sea, y todo lo que va surgiendo, ¿no? Pero es terrible. Yo creo que tienen un problema con etiquetar tanto. Creo que uno no anda con una remera diciendo yo soy heterosexual, vamos a los heterosexuales. O sea, hay que disfrutar la vida y hacer lo que se te cante sin estar predicando todo el tiempo y tratando de anular al otro. No, pero eso está muy bien. El problema no es... Se calienta. Me caliento. El problema, está muy bien lo que decís, el problema no es que vos quieras, o sea, la Constitución en tu ámbito privado, en tu vida moral, no se mete. Sé lo vos que quieras. Podés ser lo que quieras, sentirte como quieras, y está perfecto, en el sentido, no estoy diciendo que esté moralmente perfecto, pero que tenés todo el derecho a hacerlo. Lo que no tenés el derecho es a imponerlos a los otros. Claro.
ahí es donde se pasa un límite y se viola el Estado de Derecho. Exacto. Porque yo ya estoy violando la libertad del otro, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de un montón de cosas. Que eso está pasando, acá pasa veladamente, toda la mujer, esta secretaría Nodio, qué sé yo. Bueno, pero en Canadá, por ejemplo, si vos a una persona que se autopercibe, a un varón que se autopercibe mujer, vos lo llamás en masculino, puedes ir preso. Es una locura, porque uno a veces no se da cuenta y no lo haces a propósito. No, pero el Estado te obliga, o sea, a llamarlo en femenino o masculino. Sí, o sea, es una locura completa y total. Perdón, ¿cómo dijiste? Vos en Canadá, si a una persona que como le llamamos nosotros, es hombre biológicamente, y se autopercibe mujer, y vos lo llamás en términos masculinos, te pueden denunciar, y podés ir preso, y ha pasado, hay profesores echados de universidades que han perdido sus carreras, y qué sé yo, por este tipo de cosas. Está pasando mucho en Canadá, y está de alguna manera metiéndose en muchos países. Bueno, eso me dispara el caso de las dos chicas argentinas, las gemelas, que se tiraron en Barcelona, una de las nenas que se percibía que era varón. ¿Y qué pasó? Todo este colectivo acá, los padres de las dos nenas, una falleció, la otra todavía está internada grave, salieron a decir que ella no era un varón, que se llamaba Iván. No, Alana. Claro, pero que no era Iván. Los padres No era dijeron, Iván, "Es Alana, se, no es llamaba, Iván". se llamaba Alana. Ellos Claro. salieron a aclarar eso. Y salieron a hacer un video, todo este colectivo, diciendo, se llamaba Iván, se llamaba Iván, O sea, se llamaba Iván. contradiciendo a los padres de la criatura que se imponiéndolo. murió. Exactamente. Es una locura. Exactamente, se llamaba Iván. Son formas de totalitarismo. Es lo que ellos quieren, impuesto por la fuerza. Ahí es donde se pasa el límite social. Ahora, pero políticamente están muy respaldados. Bueno, Todos estos grupos. porque, ¿cómo decírtelo? Los que nos gobiernan hoy, el más sano es psiquiátrico. Claro, el más sano. ¿Cuán de acuerdo estamos? El más sano, imagínate el más enfermo. O sea, hoy estamos gobernados por una troupe de gente completamente desquiciada. Sí. Están completamente locos, muchos de ellos con psicopatologías severas, mentales. Totalmente, comprobadas. Y bueno, y eso pasa cuando un país lo gobierna ese tipo de gente, votado por una sociedad que no es inocente frente a lo que vota. Ahora, ¿por qué Porque es buscan fácil esos decir. grupos tan chicos si no representan tanta cantidad Porque de votos? les da visibilidad. Les da visibilidad, los ponen en el primer plano, manejan la agenda, que es lo que a ellos les interesa. A ellos les interesa manejar la agenda, estar en la visibilidad. Claro. Si no, en política, el que no está al frente, en la cara, en el medio todo el día, desaparece. Y eso les sirve para lograr ese cometido. Por eso se agarran de cualquier cosa. Claro, pero incluso cambian cuestiones morales tan delicadas como el aborto. Cuando estaban en contra antes, ahora votaron a favor, por son ejemplo. ateos, no tienen moral. El ateo no tiene moral. Bueno, pero la vicepresidenta antes estaba en contra del aborto y ahora está a favor, porque todos estos grupos están a favor. Pero son ateos. Qué raro que un político cambie de opinión. ¿Está chequeado esto? El ateo no tiene ninguna convicción en sí misma, salvo la que a él se le ocurra. O sea, todas las convicciones que tiene un ateo son completamente arbitrarias, porque las propone él. A mí me parece tal cosa y es así. Y después me puede parecer la contraria y será asá. ¿Entendés? O sea, por eso ves eso. O sea, esa arbitrariedad es característica del ateísmo, donde no hay esencia. Si no hay esencia, yo de la esencia puedo hacer lo que a mí se me ocurra y puedo ir cambiándolo como a mí me convenga y voy manipulando a la gente según a mí me parezca. Vamos a tratar de bajarle la temperatura a Luz porque se calentó bastante. Pida un ¿Ok? temita. Entonces vas a tirar un tema, Luz. Dale. Te pegas una ducha, si querés. ¿Lo digo yo? Sí, por supuesto. Shoot to Thrill de AC/DC, como para bajar un poco, ¿te parece? Bien, le estás tirando bien. nombres complicados a Rolf. ¿Te la Sí, bancás, Rolf? la va a esa? encontrar 10 Es minutos. reconocido. Va a tardar un ratito en encontrarlo. Uno de los mejores de la banda. ¿Y por qué te gusta ese tema mientras Rolfi busca?
Me gusta mucho el heavy metal. Ah, Me gusta mucho. mirá. Sí. Mirá Me vos. gusta mucho la música Tenés pesada. ¿Y Iron Maiden. ¿No recordás que vino acá con una campera de cuero el primer día? Es verdad, qué linda Ah, le quedaba, claro. qué linda le quedaba, muy así, muy tipo. Hoy hace calor, vení que si me no, la no banco, venía. vení que me la banco, está muy bien. Me falta la moto. Es verdad. Soy miedosa, moto no. Es verdad. Bueno, muy bien, ¿está listo Rolfi? ¿O lo estás buscando? Se olvidó el nombre. Tiene cara de preocupación Rolfi, no lo estaría Ah, ahí lo encontrando. encontré. Ahí está, Ahí en está. vivo, mirá. Déjalo volar. Pero bueno, por lo menos un poquito más. Perdón, en referencia a eso, lo que argumentan ahí en ese caso es que dicen que la lengua es dinámica, entonces va variando, entonces ahí te dibujan que bueno, puede cambiar, que ya las reglas del lenguaje no son así, el dinamismo hace que las lenguas se vayan transformando y por eso hay que hablar ahora con les, con Y hablando chiques, de hablar, con a que no chiques. escuchamos hablar es a David. Sí, seguramente algo para decir. ¿Cuál es cuál es su editorial sobre esto? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece que estamos todos en pedo? No, diga la verdad. Pidió Yo te voy a editorial, contar yo te escribí hoy de la mañana porque Sí. tenía ganas de venir Es verdad. por los invitados, pero yo aprendí mucho de mi hija que en este trayecto sobre este tema del feminismo, y mi hija el otro día fue a la marcha, pero yo vengo con un trayecto de varios años antes con ella, en tratar de entender un poco y cómo ella en un principio chocábamos por ese fanatismo que tenía, ¿no? Y esa mirada, y la verdad que tengo que decir que de a poquito ella fue viendo un montón de cosas y diferenciando sola, Como podando. como madurando. Podando el mensaje. Exacto. Eso Entonces- es lo mejor que puedes hacer como padre. Entonces- Esa es la tarea del padre. Claro, pero yo me enojaba mucho, discutía mucho con ella, nos agarrábamos mal, porque cada uno tenía su pensamiento, y yo veía que repetía algo de el grupo de feministas, así, y de a poquito el otro día, cuando fue el otro día a la marcha, volvió, cuando empezó a contar, dice, hay cosas que yo no puedo entender y que no las comparto, y se está todo muy politizado. Esto era para esto, y de repente vos escuchás esto, y Está sanando su pensamiento. claro, entonces después decís, mirá que... Y así, esas cosas también cambian la forma de cómo vos encarás una conversación para poder llegar a un acuerdo de cada uno de los pensamientos y respetarlo. Porque ella tiene un montón de eso y lo fue madurando. Y tuvimos en el medio varias cosas. Entonces, con esto que fue viendo, como otras cosas más, para no extenderme, es como uno va aprendiendo también. Y yo tuve rispideces fuertes. Y entonces ahora yo sigo y Como voy a si seguir a vos te aprendiendo. quedó algo de ella y a ella le quedó algo de vos. Claro, y ella sigue viendo eso y no deja de ser feminista, y sigo teniendo cosas que no comparto ni que Ujú. respeto, pero el escucharla a ella seguramente el tiempo le va a dar como cualquiera. Nosotros tuvimos diferentes pensamientos y fuimos madurando, y en la sociedad tuvimos diferentes momentos con diferentes ideas de gustos y lo que sea, y cada uno se respetaba. O no, pero estaba en la suya. Bueno, ella fue de a poquito, entonces eso... Pero qué bueno lo que cuando- señalaba Hugo de la función del padre. Es muy ¿no? importante, Claro. porque aparte que quería preguntarte algo. ¿No pasó un poco lo que decíamos antes con respecto a la fanatización más extrema, que al principio prácticamente te era imposible dialogar con ella, Totalmente. y después, a medida que ella fue madurando su pensamiento, empezó a aparecer más la posibilidad del diálogo? Y el mío también. Obvio, Y el mío, obvio. Porque a lo mejor vos estabas fanatizado desde el otro lado. A mí me anulaba Claro. la noción de escuchar lo mismo que decía ella con el mismo mensaje que escuchaba yo de este grupo cerrado. Claro. Entonces yo digo, estás repitiendo esto mismo. Tratá de ver un poco más de eso. Yo estoy de acuerdo con el feminismo. Está buenísimo. Y me pasó no solamente con mi hija, compañeras de la facultad, pero en mi hija es como más, ¿no? Ujú. Y ella fue muy de hacer un cambio drástico muy bueno, y yo también traté de ayornarme, y sigo diciendo, por ejemplo, el otro día me decía, no me digas feliz día. Yo te lo respeto,
está bien, no me voy a enojar. Entonces me daba la explicación de por qué ese día, que fue una lucha y que fue a raíz de un incendio en Estados Unidos, que se empieza a tener noción de que el Día de la Mujer. Pero me decía, yo no me enojo si vos me decís feliz día, yo lo entiendo, te conozco, pero entendé que esto es por esto y es por esto, ¿entendés? Tiene otra mirada que 5 años atrás era otra. Entonces ese cambio que va madurando me gusta porque yo creo que de a poquito ella está haciendo su camino en esa madurez, está muy bueno. Pero igual en esos detalles yo no encuentro cuál es el gran avance, o sea, porque todo el mundo sabemos por qué es el Día de la Mujer y sabemos de la lucha. Sí, pero ¿cuál es el agravio? Pero ¿cuál es el agravio en que vengas vos y me digas feliz día? No, es una celebración. No, pero lo que dijo, para mí puede lo que ser dijo David es una sana celebración, aunque yo no sepa de Por eso digo, qué se trata. por eso digo, no es Veo una motivo mujer para y digo, agraviarse, por eso pero- no es motivo para que yo Claro, diga no me digas pero alguien que feliz está día. fanatizado, Claro. sí. Es un día de Claro, lucha. justamente, ella decía esa diferencia. Me dice, yo no me voy a enojar, al contrario, te explico qué es esto. Pero hay mucha gente que se enojaba Claro, pero por eso digo, en la marcha. ese detalle no tiene ningún aporte, digamos, de No, estas. pero en la marcha decía que había gente Sí, que yo lo decía, a entiendo mí me eso. sorprende, porque está bien, yo lo entiendo, vos sabés de quién viene o por qué, cuál es la intención. Yo sé qué es esto, pero tu intención es, o sea, la diferencia era el fanatismo, como Claro. estamos hablando, y el no fanatismo. Y cómo lo entiende el no fanatismo y el fanatismo que lo lleva siempre al choque o al caballito de batalla de todo, así, pum, al choque. Entonces, eso son varias perlitas que empezó a contar, como otras, que estuvieron muy buenas en el cambio. Tiene 18 años, pero siempre se va creciendo en ese. Así que, Ahora, qué interesante esto de que ustedes, no quiero ponerlo a ustedes dos como representativas del universo femenino. ¿Por qué no? Bueno, las ponemos. Yo sí. Nosotras queremos. Ella está de rosa. Nosotras sí. No, pero digo, qué loco esto de que muchas mujeres no se sientan identificadas, ¿no? No, O sea, para nada. Lejos, totalmente lejos. A mí esas personas con el torso desnudo y todas pintadas, con pañuelos verdes y no quiero seguir. Y agraviando, sin sin ningún trabajar, sentido. sin trabajar en una marcha, cuando yo estoy trabajando y soy mujer, creo que la mejor forma de honrar el Día de la Mujer es trabajando como cualquier día normal. Pero además agrediendo abiertamente al hombre sin ningún sentido. Sí, ¿entendés? esa O sea, cosa de... eso es una cosa tan extraña, lo de muerte al macho. Claro, eso Ese, es. ¿por qué tienen tanto No, odio muerte- con el hombre? Pero muerte, porque son completamente contradictorias. ¿Se puede decir una palabra, Sí, una cómo palabrota? Ay, ¿cómo no, no. Hugo? ¿Eh? Está autorizado. Puta y abortera. Y muerte al macho. Pero para ser puta necesitas al macho. Exacto. O sea, Es tendría que ser re contradictorio. tendría que ser hermafrodita y abortera en todo, Claro. en todo caso. Claro. Me O mató sea, la regla de tres. aclarámela, ¿viste? Sí, Porque sí. muerte al macho y puta carácter. y abortera. Perdón, pero vos Es necesitas como al que- macho. Sí, sí. Para Para matarlo después. Claro, no sé, Ayuda negra, hermafrodita, las arañas, hermafrodita claro. sí, porque bueno, uno se arregla consigo mismo, pero es tan absurdo. Es absurdo ese odio al varón. No, Eso es lo que no entiendo. Pero aparte las mismas, sus mismos eslóganes son contradictorios entre sí. O sea, si vos los juntás todos, este es contradictorio con este con este con este con este. O sea, Sí, no hay sí. coherencia. No hay coherencia. Porque no hay pensamiento, porque en la ideologización desaparece la capacidad crítica del pensamiento. Ahora, pero ¿cómo prende todo esto en los chicos jóvenes, no? O niños Y obvio. que están con la ESI y todo eso de chiquititos. muy Prende chiquititos? mucho porque, primero, que el sistema educativo formal no es algo que te enseñe a desarrollar el pensamiento crítico. Por un lado, te enseña a repetir lo que te dice el profesor. Te entrenan desde bien chiquito en ese sentido. Y por otro lado, la mayoría de los padres no hacen la tarea que él sí hace muy bien, de educar en la casa. Claro. De educar no en el sentido de yo te voy a imponer mis ideas, porque no es lo que él estaba diciendo, es dialoguemos sobre esto para ver qué podemos aprender el uno del otro, para yo poder entenderte mejor a vos y vos poderme entender mejor a mí, porque ese es el sentido del diálogo, que desaparece cuando aparece la violencia del extremismo ideologizado.
En mi caso tengo la ayuda de mi mujer también, que no la puedo dejar de lado, porque mi mujer es la que más también está, hay mucho, es muy fluido con ella la charla y escucha mucho. Y la primera vez que me pasa esto con Carola, mi hija, yo estaba tan enojado que no podía salir de... Y me da vuelta Carola diciéndome, vení, vamos a hablar. Y estuvimos 2 horas hablando del tema y de otros temas que de a poquito fuimos entrando en toda esta idea y de qué pensaba yo, y con mucho más respeto, y salimos como sanados. Ahí te enseñó ella, ¿no? Me Con ese enseñó gesto de ella pedirte hablar. en esto de que yo por ahí inconscientemente estaba enojado y no quería imponer, y dentro de ese enojo también como padre, como responsabilidad de padre, estaba equivocado. Pero no me permitía todavía ver qué momento podía hablar con ella para tratar de sanar este tema y ver las ideas. Lo que pasa, David, lo crió ella. Yo creo que, a ver, a mí me parece que lo saludable es no intentar convencer al otro, no intentar imponerle cosas, sino es, a ver, yo miro desde esta ventana y miro esto. Me mostrás lo que mirás vos y yo me pongo en tu ventana y veo lo que miro de tu ventana, y así sucesivamente hasta que quizás encontremos una tercera ventana donde los dos decimos, mira, no se me ocurrió, digamos, pero así es. El límite se pasa cuando vos le querés imponer tus ideas al otro. Ahí es donde se pasa el límite. Exacto. O sea, vos sé lo que quieras, percibite como quieras, disfrazate de lo que quieras, tenés todo tu derecho, mientras no afecte los derechos de terceros, pero ahora que no me lo vengas a imponer a mí. Total, mira, voy a contar algo personal. La mamá de mis hijos, cuando yo la conocí, ella estaba, o sea, siempre estuvo convencida de que existían otras vidas en otros lugares, ¿no? Como, no sé si llamarlo extraterrestre, lo que sea, ella estaba convencida que, bueno. Y yo, por supuesto, no, somos nosotros, ¿no? Y un día me dijo una frase muy sencilla, digamos, muy clara, pero dije, claro, capaz que tiene razón. Me dijo, ¿por qué vos crees que tenemos que ser los únicos? Vos recorriste todos los lugares, recorriste todos los universos, recorriste todos los planetas. Y la verdad, y vos sabés que me quedé pensando, digo, y bueno, quizás hay, o sea, y ahí abrí la puerta, digo, capaz que exista otra vida en otro lado y no conocemos. Fabio Serpa tenía razón. Bueno, o sea, digo, desde la... Fíjate el nivel de soberbia mía que digo, no, si no lo veo, no lo creo. O sea, yo como no conozco, no está, no existen, ¿entendés? ¿Y dónde sacaste eso? Que no. Digo, cómo a veces desde ese lugar nos ayudan a ver cosas distintas. Pero hay que abrirse, nos cuesta a todos, ¿eh? Porque viste que lo nuevo siempre lo desconocido. Lo que pasa es que cuesta. le tenemos miedo al diálogo, porque creemos que escuchar una idea distinta implica tener que aceptarla. Y eso es otra de los graves, de las graves cargas, de los graves defectos que nos deja la educación formal. Escuchar una idea distinta. Vos en la escuela, el profesor viene y dice... Sí. Mesa redonda, fórmica, listo. Sí, la Mesopotamia asiática, los ríos Éufrates y Tigris. Bueno, puede decir, yo no estoy de acuerdo. Para mí no. O sea, vos aceptás la idea y tenés que estar de acuerdo. Claro. Así funciona la educación formal. O sea, no hay una intermediación crítica, donde vos podés dudar. Claro. Entonces, eso hace que vos te acostumbres a que cuando escuchás una idea diversa a la tuya, automáticamente crees que la tenés que aceptar. Ya lo tenés grabado, lo tenés en los genes. Entonces por eso no dialogamos, no escuchamos, que es lo que vos estabas diciendo que hacías. Dijiste, puede ser. Igual el tema de los extraterrestres, si vos sos creyente, es un tema teológico. No, está bien, pero no es un tema científico. Abrí la posibilidad que, bueno, sí, quizás existan. ¿Por qué tengo que cerrarme a decir que no? Claro. Eso porque no viste el programa de Chiche Heldu. Le hizo la autopsia al BT. Tal cual. Claro. Bueno, y también hay otra cosa ahí que creo que nos pasa, es que cuando discutimos posiciones, para mí el problema es ese, cuando discutís posiciones no es un diálogo que nos haga crecer. Porque es como, a ver, yo trato de convencerte a vos de algo, vos a mí, y listo. Como a favor o en contra del aborto, listo, se acabó la discusión. Si estás a favor o en contra, no es la discusión esa. Pero dialogar no se trata de convencer. Claro. Eso es lo que vos decías recién. Dialogar no se trata de convencer, porque si no, no es diálogo. Son monólogos donde nos turnamos para monologar, pero no nos escuchamos. El diálogo es genuinamente escuchar al otro, tener un espacio de pensamiento crítico para ver qué puede haber allí
que sea verdadero según lo que yo considero, y entre los dos armar tal vez un punto de vista nuevo, o con qué crezco yo de lo que vos, de lo que ustedes saben, con qué crecen ustedes de lo que ustedes saben, y cada uno va armando críticamente, pensando por sí mismo su propio pensamiento. Bueno, fíjate esto que vos decías yo me acuerdo de la generación de nuestros viejos, lo dijo la tele. ¿Te acordás? Claro, lo dijo la tele, era... Bueno, hoy lo dijo la ciencia. Claro, tal cual. Hoy la nueva religión... Que a veces dice boludeces la ciencia. No, pero... No, siempre dice Que no es lo mismo que el gobierno de científicos, ojo. Sí, claro. No, pero hoy la nueva religión es la ciencia. Hoy la nueva religión es la ciencia. Fíjate que la mayoría de las publicidades de medicamentos, de cremas está comprobado científicamente. Por lo tanto, no se puede dudar de eso. Y un gran filósofo de la ciencia como Karl Popper dijo algo que todavía los científicos muchos no se enteraron, que es que las hipótesis científicas, las conjeturas científicas son permanentemente refutables. Y avanzan con la refutación. Muy bien, sí. O sea, para ser verdaderamente científicas tienen que poder ser refutadas. Claro. Pero además son provisionales por siempre. Sí, porque mañana cambia la historia. O sea, fíjate, le quita el carácter de esa verdad absoluta que hoy creemos que tiene la ciencia. O sea, las conjeturas científicas son provisionales por siempre, ¿no? Y además, que sea refutable quiere decir, en términos de Popper, que esté abierta a la crítica. Claro, Si no está abierta a la crítica, lo cual vemos en las ideologías, no se puede hacer ciencia. Exacto. Es una cosa que hay que imponer por la violencia. Totalmente, de acuerdo, muy bien. Entonces, muy ¿por bien. qué ser absolutista cuando de base Bueno, ya tenemos porque hay una ese aprendizaje? Algo ¿no? dijo Mike antes que me parece que está bien. ¿Cómo se constituye la psiquis de una persona? Cuando no está del todo bien constituida, como nos pasa a la mayoría de nosotros. ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo armamos nuestra autoestima? A veces nuestra autoestima está armada en función de lo que sabemos o de las ideas que defendemos, que él lo llamó defender posiciones. Yo soy lo que yo pienso, no soy yo un ser humano que piensa determinadas cosas, sino que mi identidad está centrada en mi modo de pensar. Por lo tanto, si vos venís a contradecir mi modo de pensar, no estás solamente contradiciendo mis ideas, sino que estás atacando el centro de la constitución de mi psiquis. Por eso la gente se pelea y se mata por las ideas. ¿Me entendés? Pues sí, es como si aceptamos otra mirada, es como si estuviéramos cediendo algo y nos sentimos que somos perdedores. Si tu psiquis está armada así, sí. Claro. O sea, pero que esté armada así no está bien armada. Te entiendo. Es como una ortopedia conceptual donde vos tus ideas, o sea, vos no sos tus ideas. Pero si vos crees que vos sos tus ideas, cuando yo ataco tus ideas, vos vas a sentir que yo te ataco a vos. Y porque vos no podés discriminarte a vos de tus ideas. Hay algo que te constituye a vos y a todos nosotros, que es independiente de las ideas que tengamos. Entonces yo puedo cambiar de opinión ahí. Pero eso depende cómo se constituya nuestra psiquis con nuestra espiritualidad. Ahora, vos hace un rato hablaste algo sobre el tema del ateísmo, ¿no? Y a veces, bueno, nosotros que creemos en Dios, a mí me resulta difícil no imaginar que exista un Dios, pero por un tema mío personal, ¿no? Capaz que el día de mañana digamos, no sé, me doy cuenta que no existe, o por él que no exista y fue una ficción nuestra, no importa. Lo que yo digo es, también hay una contradicción en el ateo, ¿no? Porque digamos, yo conozco gente que se etiqueta como ateo y te habla de vidas pasadas. Ah, bueno. Entonces, eso digo, es que muy puede ser común. cierto las vidas pasadas, no digo que no, pero suena contradictorio la de, bueno, pero si lo que vos ves es lo real. Bueno, ahí está la falta de pensamiento crítico. Eso se ve mucho, ¿sabes dónde? En la rama de la psicología, donde la psicología, cuando se emancipa de la filosofía, deja de conocer toda la historia de la filosofía y todo lo que se ha pensado y quiere inventarla de nuevo. Entonces aparecen cosas mezcladas. O sea, yo digo que en la psicología es un lugar donde vos cualquier semilla que tirás puede crecer. Entonces pueden convivir los ateos con los que... la misma persona puede ser, como vos decís, atea, creer en vidas pasadas, creer en la energía del espíritu,
y qué sé yo, y ser un absoluto materialista. Todo en la misma persona, una contradicción completa y total. Pero sí, es así. Totalmente de acuerdo. O sea, eso es porque no hay pensamiento crítico, porque no sé, en el fondo no sé. ¿Qué es pensamiento crítico? Es realmente reflexionar sobre lo que uno está diciendo y entender lo que uno está diciendo, porque muchas veces decimos cosas que no entendemos lo que estamos diciendo. O sea, si yo soy ateo, quiere decir que solamente el mundo se reduce a lo material, y hablo de vidas pasadas, para lo cual se requiere una instancia que no sea material, que pueda pasar de materia en materia, algo formal, llamémosle un alma. Si vos tuvieras pensamiento crítico, te darías cuenta que esas cosas no van juntas, son como el agua y el aceite. No podés a la vez estar de acuerdo con las mismas cosas. O sos ateo o estás de acuerdo con la vida pasada. Pero las dos cosas juntas no. ¿Y por qué una persona podría estar de acuerdo con las dos cosas juntas? Porque no tiene pensamiento crítico, porque las repite sin reflexión crítica. Ahora, y vos en lo personal, ¿te pasa de vos ir a buscar a alguien que piense distinto para recuestionarte cosas? ¿Sos de buscar ese desafío todo el tiempo? Obvio, es la tarea. Cuando pensás que tenés algo es claro, la tarea esencial del hombre y mucho más del filósofo. Yo igual creo que todos somos filósofos. Para ser filósofo no hace falta ir a la universidad. Ser un ser humano es ser un filósofo, porque uno está de alguna manera arrojado al mundo, como decía Heidegger, y uno tiene que habérselas con descubrirse que está en un mundo existiendo, qué hago acá, de dónde vengo, a dónde voy, y eso no hace falta ir a la universidad. Les cabe a todas las personas. A todos nos caben ese tipo de preguntas existenciales. Y esas preguntas son las preguntas más importantes de la filosofía. ¿Tengo un alma? ¿No tengo un alma? ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? ¿De dónde vengo? ¿Alguien me creó? ¿No me creó? ¿Salir solo de la materia? ¿Me voy a morir nada más? Como dice Novarecio, ¿no morimos y qué pasa? Claro. Que le pregunta a todos sus... Sí. sus Pero el problema es que invitados. durante muchos años estamos distraídos con un montón de otras cosas. Bueno, pero ¿por qué estamos distraídos? Porque esos temas son difíciles de pensar. Claro. Sí. Porque a veces no nos queremos, no queremos o no podemos dar la cara a aquello con lo que nos podemos encontrar ahí. A la crisis que viene después. Claro, y si yo pienso, mira, somos mortales, pero yo puedo vivir obviando eso. Me entretengo con otras cosas y todos esos entretenimientos tapan. Hasta que un día me entero y me muero, pero yo viví como si no lo fuera. ¿Entendés? Entonces me ahorré, entre comillas, la angustia de no solamente darme cuenta que me voy a morir y no sé lo que va a pasar, podré indagarlo, sino vivir el día a día, ir llevándola. Pero esa no es una vida genuinamente humana, según me parece a mí. El hombre no está para eso. ¿Decís que entonces habría que vivir como si te fueras a morir mañana? No como si te fueras a morir mañana. Hay que vivir sin perder de tener un mínimo estado de conciencia permanente de que uno es mortal. Claro. Rolón estuvo con Novarecio hace, creo que 2 días. Sí. o 3. Un gran ateo y un gran, si vos escuchás con pensamiento crítico lo que él dice, es una contradicción. No dijo algo Completamente. parecido a que uno es como que se siente protegido hasta que no se te mueren tus padres, es como que vos sentís que estás Eso a es salvo. inmortal. Es como que, claro, como que estás a salvo de la muerte, porque si están tus padres vivos, es como que la ley dice, primero tienen que morir tus padres, después vas a morir vos. Entonces, si ellos siguen vivos, vos estás como a salvo de la muerte, Sí. explicaba. Sí, sí. Bueno, pero hay pequeñas muertes todos los días, todas las pérdidas. claro. Sí, duelos, Sí, sí. microduelos. Todas las pérdidas son una muerte. El otro día leí una frase que me encantó. Decía, a ver si la recuerdo bien, decía que la literatura y la filosofía llevaban tranquilidad a quienes están con angustia y a la vez llevaban angustia, cuestionamientos a quienes estaban tranquilos. Y me pareció buenísimo. Sí. Es verdad, porque, o sea, te Pero cuestiona... esa tranquilidad por ahí que tenían esos no era del todo... La tranquilidad real. del ignorante. Claro, Claro, la eso tranquilidad está del bueno. ignorante, la tranquilidad de mejor no pienso y no. O sea, me parece que el ser humano es un ser
digamos, de tal talla, de tanta importancia ontológica, o metafísica o existencial, que no puede vivir una vida superficial, me parece. O sea, es como que a Messi lo pongas a servir agua al lado de la cancha de fútbol, lo estás desperdiciando. O sea, un ser humano que vive una vida así, como se vive hoy culturalmente, es un ser humano que está desperdiciado. Vive en la superficie de un castillo, como decía, creo que Santa Teresa, habla de las 7 habitaciones del castillo interior. Dice, el ser humano vive en la habitación más externa, sin nunca ingresar de a poco en las habitaciones interiores para ir conociendo su propia alma. Y esa es la vida del ser humano. Todo lo demás es como... O sea, hay que ocuparse de aquello que la muerte no nos puede quitar. Porque si nos pasamos la vida ocupándonos de lo que la muerte en definitiva nos va a quitar, estás perdiendo tiempo. No es que no hay que ocuparse, ¿no? Es una cuestión de prioridades. No quiero irme a un extremo, ¿no? Vamos ahora todos con la toga. Claro. Es una cuestión de prioridades. Pero si toda mi vida es frivolidad, entretenimiento y qué sé yo, para no ver las cosas profundas de la vida. Claro, lo que pasa es que son pocos los que dejan que se desarrolle y se despliegue ese filósofo que traemos todos, ¿no? Sí. Entonces ahí está el tema, pues si todos tenemos el filósofo ahí escondidito adentro, pero solo algunos tienen eso de dejarlo que aflore tempranamente para poder hacerse esas preguntas existenciales y no encontrarte a los 60 años queriéndote pegar un balazo porque te das cuenta de que no viviste lo que tendrías que haber vivido, no te planteaste las cosas que te tendrías que haber planteado y ahí es donde explosionás. Bueno, pero nunca es tarde, mientras estés vivo. Hay un video que circulaba hace un tiempo muy lindo de un profesor que les daba clases a sus alumnos adolescentes, eran del secundario, y el tipo entró al aula, sacó su maletín, puso en el escritorio un frasco grande transparente y dijo, bueno, ¿estas qué son? Pelotas de golf. Las metió todas en el tarro hasta que llegó hasta arriba y les dijo, ¿les parece que hay más lugar? Y los alumnos dijeron todos que no. Entonces sacó piedritas. Las piedritas entraron perfecto en los huecos que no ocupaban las pelotas de golf. ¿Y hay más lugar? Y le dijeron que no. Entonces sacó arena y metió la arena. Y les volvió a decir, ¿hay más lugar? Y ahora no. Y sacó una cerveza y la metió adentro del frasco. Y dijeron, no entendemos, profesora, ¿qué va? Entonces le dijo a todos los alumnos, las pelotas de golf son las cosas importantes de la vida. Tienen que ir primero en el frasco. La familia, los amigos, los afectos. Las piedritas son el trabajo, el auto, la casa. La arena, la ropa, todo lo que es menos importante. Y todos se quedaron pensando. Y le preguntaron, ¿y la cerveza? La cerveza es porque siempre tiene que haber un tiempo para una cerveza con amigos. O sea, me pareció genial que a tan chicos les diera esa enseñanza en una clase. Muy buena experiencia. Sí. Yo les propongo algo. Ahora va a elegir un tema Gaby, ¿ok? Y después, el último tramo del programa, vamos a hacer terapia con Hugo. Vamos a ver el lado B de Hugo, wow. ¿ok? A ver esas cosas que no conocemos de Hugo. Bueno, yo me tenía que ir hasta las 8. Me llevó el remis, fíjate. Así que vamos a ver el lado B. Vamos a ver, viste, esas cosas que no conocemos, para entender de Hugo, que nos cuente las cosas cotidianas. ¿Te parece bien? Vamos. ¿Qué tema tenés para elegir, Gaby? Enemy, el de Imaginary Dragon. Y bueno, y vamos a empezar la sesión. Hugo se fue. Se autopercibe. Me encanta cuando hay otra víctima y no yo. Vamos a ver el lado B de Hugo, ¿viste? Lo que no se ve, la trastienda. No, pero el filósofo es transparente. ¿Sí? ¿Es totalmente abierto? No, quiero decir, en lo que uno trata de decir, más o menos. Yo no estoy viendo al otro lado de la pared. Por ejemplo, por la panza, decir que estoy panzón. ¿Usted es padre de cuántos hijos? ¿O de cuánto? 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? En realidad de 4. Ajá. Yo estoy casado en ¿Vas por la segundas nupcias. Ah, ok. Tengo 30 años ya de segunda. Ah, pensé que tenías 30 años de... mi mujer tenía una nena,
yo tenía un varón y tuvimos 2 hijas juntos, Ajá. o sea, 4, y de las 4, una de las 2 nenas nuestras falleció a los 23 años de cáncer. Así que tengo 4 hijos, 3 en la tierra, 1 en el cielo. Bueno, como papá, esta tranquilidad que usted tiene para conversar, para, digamos, manejar esa forma maravillosa de combinar palabras, frases, tiempo, silencio, es un encanto escucharlo. ¿Lo utiliza con sus hijos o ahí salta la térmica y aparece un Hugo más calentón, menos reflexivo, digamos, o es la misma onda? Mira, mi mujer te diría que el filósofo desaparece. Sócrates, Platón, Aristóteles, Sí, Hugo. No, soy como digamos, un mix, un intermedio. Soy un ser humano. Los seres humanos tenemos emociones, tenemos mejores y peores días. Me está adornando la respuesta, es una maestro. No. Tenemos mejores y peores días, y Sí. cuando no estamos en un buen día, ¿Y vos de cuáles tenés más? ¿De peores o buenos días? mixto. Un 50-50. Estoy bastante balanceado. Ahora, y Tengo- su mujer, por ejemplo, en algún momento le ha dicho, con lo inteligente que sos, no puedes decir estas boludeces, por ejemplo, ¿no? Sí, Suele suceder esto. sí. Ah. Bueno, pero ¿Suele está tener diciendo razón a inteligente. veces? Sí, Casi claro. todas. Mi mujer es una psicóloga, Claro, es verdad, lo habías dicho hace un es ratito. una gran persona, no porque sea mi mujer, o sea, Te quiere volver a su casa. Claro. ¿Eh? ¿Querés volver a tu casa bien para que te escuche? No, es una gran persona, más allá de que sea mi esposa, Para es poner un una, poquito de es humor. una gran persona, es muy estudiosa, estudió mucha filosofía, ahora está haciendo una licenciatura en teología, así que es una persona que le gusta muchísimo estudiar, es muy reflexiva, también es muy de mucho temperamento. Ajá. Y de alguna manera encajamos más o menos bien, pero cuando los dos tenemos un mal día, saltan Claro. las chispas. Lógico. ¿Vos sentís que ella, No, perdón, Luz. vos adelante, sentís perdón. que ella te psicoanaliza o No, no? no, para nada. No envicia su vida No. familiar No, con la profesión. No, En ningún eso momento. No, Nunca. eso lo haría. Cállese la boca, usted es un amigo, por código no tiene que hablar, por favor. Claro. Gracias. No, pues yo pasé por lo mismo, por eso No. yo me sentí analizado. en Yo no algún quiero, momento de mi bueno, vida. yo no quiero abrir críticas profesionales, pero un psicólogo que hace eso adentro de su casa y fuera del consultorio está haciendo Sí, mal. totalmente de acuerdo. Está ejerciendo Yo mal. dije su que me profesión. sentí, pero bueno. Pero no era real. Perdón, la señora En algún- esposa, Sí. psicóloga, que ahora está estudiando y que estudió mucha filosofía, ¿lo estudió motu propio o porque se sintió como No. un psicólogo tiene que saber de filosofía? No, lo estudió porque ella quiso, le encanta estudiar, ella estudia más que yo. Estudia más que yo. Es muy estudiosa, le gustan los temas, cuando yo hice la carrera de filosofía, ella estudió psicología más de grande, después que los chicos ya crecieron. Y mientras yo hacía la carrera de psicología, que la hice más de joven, muchas de las cosas que yo estudiaba, yo leía libros y le decía, léete este libro que está buenísimo. Y ella de alguna manera fue leyendo muchos de los libros que yo Mirá. iba leyendo en su momento, entonces tiene una formación filosófica, no académica, pero tiene como una sensibilidad filosófica muy profunda por haber leído y por vivir con un filósofo. Ahora, lamentablemente. pasemos al terreno de la pasión, del afecto, la demostración del cariño. Bueno, soltame la mano, No. porque si vamos a empezar así... Yo le voy a dar una imagen, usted dígame si suele hacerla o no, como disparador, ¿no? Imaginemos que ella está lavando los platos, suponete que le tocó a ella, está lavando los platos, qué sé yo, bueno, y vos la ves, te acercás, la abrazás, así, desde, digamos, de atrás, así, le das un beso, digamos, te genera una fantasía, digo, esto sucede, te quiero, un te amo, Todo de más. me vuelvo loco, no sé qué. Cita la ama de casa. O es más la de gorda, después cuando termines un cortado. No, sí, yo soy muy cariñoso Ah, con ella. bien. Muy cariñoso Bien ahí, con ella. bien. Ella no es tan cariñosa,
O sea, usted busca más que lo buscan. Sí, pero ella siempre fue así, o sea, no es que O sea, el cambió producto es algo. original, no es que te vendió. Yo ya la compré Está- así. está bien. Te decía, en el prospecto decía, Poco cariñosa. efectos adversos. El manual de Easy decía eso. está bueno. Efectos adversos. No es que no sea cariñosa, Mm. pero yo soy más cariñoso que ella Y usted ella lo reconoce. y lo verbaliza, digamos, le pone palabras al cariño, usted le dice te quiero, Sí, te amo. sí, todo ese tipo de cosas. aparte, digamos, el amor de pareja es algo que nunca se debe dar por sentado, que se debe revalidar constantemente, que se debe verbalizar constantemente, no solamente a través de hechos, porque me dice, vos nunca me lo decís, no, pero te regalé flores, sí, también. Claro. Pero decímelo, viste, de vez en cuando. Y sí. Lo ¿En qué verbalizo. cosas usted siente que no le va a dar nunca lo que ella espera? Porque viste que hay rubros que sí, no, mi amor, pero vos En todo. seguís insistiendo. Porque el ser humano es Upa, hombre y mujer. no acotes nada porque No, sos- El hambre del ser humano solo se colma, y acá me pongo teológico, con Dios. Ahí se colman todos sus apetitos. Está haciendo trampa, me pone a No, Dios, no. me está haciendo trampa. No, bueno, pero estamos hablando en serio. Por lo tanto, ninguna cosa terrenal lo satisface de forma completa nunca, ni lo va a hacer, porque es algo finito, contingente y limitado. Ajá. Entonces, ni ella me va a satisfacer a mí nunca en todo, ni yo voy a lograr hacerlo, aunque quisiéramos, Claro. por la misma constitución existencial del ser humano. O sea que los únicos que están completos serían los curas y las monjas. No, en esta tierra no. Tampoco, porque no están ante la visión beatífica de Dios, que es lo que en definitiva va a lograr esa completud de lo que el alma humana busca. Para el creyente, ¿no? El que Sí, está sí, sí, escuchando sí, y no sí. creyente, Se dice, daría en para otro mí- plano esa Para mí completud. es Racing, que gane Racing la Copa. Claro. Yo te lo digo como creyente, cristiano. Ahí está no está en esta tierra. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Que está diciendo muchas cosas con eso. ¿Sentís que el amor es en algún punto menos noble que la amistad? Es decir, uno a un amigo lo toma tal cual es y no busca modificarlo. Y el amor en algún lugar, en algún costado, trata de afeitarle la barba, en fin. Vos decís el amor de pareja, porque la amistad también es una forma de amor. Sí, pero es como... Vos decís el amor de pareja Claro. del amor de amistad. Mm. Lo que pasa que en el amor de pareja, como la pareja es alguien que comparte existencialmente la vida con uno tiene más expectativas, espera más. O sea, uno tiene muchas más expectativas y espera más cosas, tanto más cerca está esa persona metida dentro de la vida de uno. Yo espero mucho menos de un amigo que veo una vez por año que de un amigo que veo una vez por semana. O sea, el amigo que veo una vez por semana espero mucho más. Del amigo que veo una vez por año espero mucho menos. De la persona con la que convivís esperas mucho más, Como que es desigual, entre comillas, esa competencia. obviamente. Manualidades, que la cursó, está en el ciclo básico, nunca la va a cursar. Manualidad en Claro, qué digo, sentido? supongamos se rompe algo en su casa. Sí, soy de arreglar. Yo desde chico. Ah, ¿sí? Sí, Ah, muy bien. yo desde chico desarmaba todo lo que se me cruzaba, Mira, todo, especialmente las cosas electrónicas para ver qué había dentro. Y con los años fui logrando cada vez que me sobren menos piezas, cuando lo volví a armar. Y después de unos cuantos años, no solamente ya no me sobraban piezas, sino que volvía a funcionar tal como funcionaba antes de que lo desarme. mira. O sea que no sos de esos que yo lo arreglo, hacen un Claro. desastre también y tienen que llamar a uno que venga después No, a arreglar. eso no quiere decir, si mi mujer te estuviera acá te diría, bueno, Ponele. hay muchas cosas que arreglar Que hay en que casa. llamar. Eso no quiere decir que yo haga todo lo que tenga que hacer en mi casa. Claro, está bien, es interesante esa aclaración, está muy bien. Bueno, haces lo que está a tu alcance. No, a veces hago menos de lo que está a mi alcance. Yo te soy sincero. Había, por ejemplo, una luz en una escalera que va al primer piso donde está uno de los baños que nos bañamos y hacía como un año que no prendía. Había cumplido un Y mi aniversario. mujer me decía, estás esperando que me caiga por la escalera y me lleve Sí, lo ¿Cómo la hacemos. escalera manejan, para ¿Cómo arreglarla. manejan la culpa ustedes? ¿Cómo la manejan? ¿No? Para Te dicen, mirá, te arreglarla. das Y cuenta. la nosotros semana no. pasada la sorprendí con La el arreglaste. arreglo. Sí. Sin que haya habido una La miraba, ¿viste? La prendió, no, la vio prendida, porque ni siquiera prendía.
Y se quedó. ¿Qué dijo? ¡Ay, me quiere! No, se quedó como diciendo, acá algo pasó, algo sobrenatural. Y después dijo, arreglaste la luz. Sí, arreglé la luz. Bueno. ¿Te considerás un hombre celoso? No, No, para nada, cero. no, porque yo creo que el celo es una forma, digamos, hay un seno sano, un celo sano. Qué fallido. Y un seno también. No fue un fallido, fue una, ¿cómo se llama? Para cambiar las letras. Sí, perdiste. Una dislexia. Un enroque sería un Sí. enroque, ahí está. Hay un celo sano, pero la mayoría de los celos, cuando uno habla de celos, en realidad está hablando ya más de algo patológico. Cuando Está asociado a la el- inseguridad. La inseguridad de uno. Claro. O sea, ninguna pareja sana puede fundarse en la inseguridad de uno y en la coartación de la libertad del otro. Pero ¿cómo sería un celo sano? ¿Cómo lo distinguís de un celo patológico? Y el celo sano es, qué sé yo, vos sos mi esposa, te quiero para mí, quiero compartir mi vida contigo, no quisiera que te fueras con otro, no quisiera que te guste otro hombre más que yo, no quisiera que veas virtudes en otro hombre más que las mías. Eso sería más o menos sano, que me veas a mí como que veas belleza en mí, por más que haya otros hombres bellos. Y un seno patológico es cuando yo empiezo a coartar tu libertad. Che, estás mirando al marido de mi amiga, la estuviste mirando toda la noche. La ¿Qué histeria. te Claro, pasa? sí, Esta ese cosa. es Eso el se celo, empieza a hacer el celo ser mal, enfermo. sí. Qué sé yo, a ella me dice, a ella le gusta Brad Pitt. Bueno, es inalcanzable igual. Estéticamente como, digo, nunca te va a dar bola ni te conocen. ni Ahí saben ya no quién está sos. celoso. Pero si viene Brad Pitt acá a la Argentina, ¿qué hace si ella lo quiere ver? Está en toda su libertad, porque ninguna pareja puede armarse sanamente por medio de la fuerza. Claro. De la... Ahí serías un totalitario como las que criticamos en el bloque Exactamente, o sea, anterior. es que aparte no tiene sentido que alguien esté con vos y no Ese quiera no sería el estar con vos. peligro igual. Que venga Brad Pitt acá porque No, no. prácticamente no nos va a dar bolilla ninguna, digamos. Pero sí sería un peligro que se mude a la casa de al lado un vecino que se parezca a Brad Pitt. Ah, también. Ahí Bueno, sí estaríamos ahí te en quiero problemas. ver con tus no celos. Bueno, ahí sacaré empezaré a ir al gimnasio, a recuperar la musculatura que alguna vez tuve en una vida pasada. Viste que el tema de vidas pasadas, viste que en vidas pasadas todos fueron faraones, reyes. Sí. Nunca, vos Un qué empleado fuiste? bancario no ¿Vos qué había. fuiste? Aguatero de. Nunca fuiste una lombriz, una ¿Qué lombriz. fuiste? Un Que pobre en la antigua Roma. Sí, sí, ¿Viste sí. que a nadie le pasa de lo que vidas pasadas? Todos fueron reyes, faraones o gente importante, científicos. Nunca, en serio, nunca escuché. ¿Vos qué fuiste? No, yo era el último en la fila de, qué sé yo. Un esclavo. Un esclavo en la antigua Roma, qué sé yo. ¿Sos de regar la plantita de la amistad, de llamar amigos, de verte, todo eso? ¿O sos más la de si te llaman, estoy siempre? No, sí. La amistad es una forma de amor muy particular. Hoy en día está muy devaluada. Es difícil tener. Los amigos genuinos son pocos. Uno hoy le llama amigo a cualquier cosa. Los amigos genuinos son pocos. Después están las amistades, los conocidos, qué sé yo. Como el primer cordón, segundo cordón. Sí, exactamente. ¿Vos crees que los amigos son de cuando uno es chico? No, pueden ser de cualquier momento. Una amistad profunda y genuina puede ser nacer hoy. Y poder conocer a una persona de que era chico. La amistad es muy compleja, es como el amor de pareja, tiene que haber mucha empatía entre las dos partes, tiene que haber interés. No te pongas nervioso. Perdón. Sí, disparo. Pero sí, cultivo la amistad. Lo que pasa es que yo tengo una personalidad más de filósofo, más de adentro. Después que falleció nuestra hija, eso se acentuó un poco más. Pero como él decía, ¿no? Él decía hace un rato, a veces participa, a veces desaparece. Eso empezó a pasar después que falleció mi hija, donde ya, qué sé yo, ciertos ambientes, el grupo que tenemos de compañeros del liceo, que es un grupo muy lindo y qué sé yo,
Pero bueno, a veces no me interesa tanto de participar de temáticas cotidianas, Frívolas. políticas, frívolas. No porque esté mal o porque yo lo considere que esté mal, sino porque yo por ahí no estoy de ánimo o para eso, nada más. Sí, yo creo que cuando uno tiene así una pérdida o un familiar con una enfermedad, empieza a pensar en lo que es importante en la vida, ¿no? Y no esta estupidez de la arena que faltaba en el tarro. Sí, tal cual. Y como que seleccionás más tu tiempo a qué se lo dedicás y a quiénes. Sí. Ahora, vos siendo, digamos, tan creyente en Dios, a mí me resulta antinatural que los hijos se vayan antes de los padres. No lo puedo aceptar. O sea, no me entra en la cabeza. ¿Te llegaste a pelear con Dios en algún momento? ¿Te calentaste? ¿Te enojaste? Y sí, la fe se pone a prueba. Fue una gran prueba, sí. Sí, porque el tema del creyente, o sea, es algo muy difícil, porque vos querés que tu vida siga tus propios planes. Todos queremos que nuestra vida siga nuestros propios planes. Pero si vos sos verdaderamente creyente, el plan es el de Dios. El nuestro se subordina a ese plan. Lo que pasa es que no necesariamente ese plan lo entendemos. En esta vida no llegamos a entender el plan de Dios. Y en general en estos casos no estamos de acuerdo. Pero a mí me cuesta aceptar que el plan de Dios haya decidido no, eso. No es el plan de Dios. No sé, capaz que lo estoy armando mal. La sí, frase. no es el plan de Dios en el sentido de que Dios quiso que mi hija se muera. Te lo voy a poner en términos bien gráficos. Si hablamos en términos cristianos, la muerte aparece, o sea, el hombre no moría originalmente. Hablemos, todos sabemos que el Génesis, el libro del Génesis, es un relato simbólico. Pero en ese simbolismo está la profundidad de lo que se está diciendo. En el paraíso originario el hombre no moría, no porque no fuera mortal, porque el cuerpo del hombre es corruptible, sino porque tenía unos dones que se llaman preternaturales que hacían que por un don especial de Dios el hombre no muriera. O sea, que su cuerpo no se corrompiera. El hombre, por un pecado de soberbia, que es pretender ser Dios, o sea, toda la ilustración del árbol del bien y del mal, de la serpiente y qué sé yo, lo que está ilustrando es un acto de soberbia del hombre de querer ser como Dios, de querer conocer todo. Cuando el hombre realiza ese acto aspiracional de querer ser como Dios, de alguna manera está negando a Dios, porque está diciendo yo soy Dios, yo quiero ser Dios, yo quiero ocupar tu lugar. Entonces cuando el hombre hace eso, inmediatamente pierde ese don preternatural de la inmortalidad, de la incorruptibilidad de su cuerpo, y se vuelve mortal. El Génesis lo ilustra con una imagen maravillosa donde Adán y Eva de golpe se descubren que están desnudos. Antes no se habían dado cuenta y corren a esconderse. O sea, pero no es algo que dijo, no es como habitualmente se entiende. Hiciste esto, entonces te castigo con esto. No, Dios, ¿no? Te castigo con esto porque vos hiciste esto. No, está en la misma naturaleza del don de Dios, ese don preternatural que evitaba que nuestra carne se corrompa, que si nosotros no nos desordenamos frente al plan de Dios, automáticamente ese don se pierde. ¿Entendés? Automáticamente. Entonces el hombre de golpe se encuentra desnudo y corre a esconderse. Y Dios le pregunta como inocentemente, ¿por qué corrieron a esconderse? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Y Adán le echa la culpa a la mujer. Es la mujer que me diste me dio de comer de la manzana. Entonces, aquí voy con todo esto. La muerte no es algo querido por Dios. La muerte proviene de ese pecado original que hemos heredado, que es un misterio que la inteligencia humana no alcanza a comprender del todo. La muerte es algo que se introduce en el mundo por ese pecado de soberbia humano,
Por lo tanto, llevándolo al caso de mi hija, aparece la enfermedad, la corrupción y la muerte en todos. Y aparece de un modo que Dios no dice, la hija de este señor se va a morir a los 23 años porque yo lo determino. Los cuerpos se vuelven corruptibles, los cuerpos se pueden enfermar, los cuerpos pueden adquirir enfermedades a cualquier edad, y puede suceder que una persona se muera a los 23 años, o que muera al momento de nacer, o que muera en cualquier momento. ¿Entendés? No es algo que Dios hizo. Y eso no hay que descontextualizarlo con la venida de Cristo Jesús, que no nos viene a evitar la muerte, vamos a tener que atravesarla. Él mismo lo pidió, Padre, si puedes, que este cáliz pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él no era que quería ir a que me claven en la cruz. O sea, lloraban lágrimas de sangre, pidiendo por favor a Dios que le haga el favor de que no hacerlo pasar por eso, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí está la clave. ¿Es mi plan o el de Dios? Si es mi plan, el que yo quiero imponer, eso no quiere decir que yo, qué contento que estoy. No, por supuesto, claro. Es una cuestión de muchos Perdón, matices. Sí. Y si no sos creyente, ¿qué explicación le das a la muerte? Porque todo esto en el contexto de un creyente. Y No necesariamente, perdona, yo soy católica, cristiana, muy creyente, y hay cosas que me enojan mucho y no entiendo. Y no vas a Dios. y no vas a entender. Y no estoy de acuerdo. Y está muy bien, porque no vas a entender. Si entendieras el plan de Dios, no serías humana. Lo vas a entender cuando llegue el día que lo tengas que entender, que no va a ser en esta tierra. O sea, yo te aseguro que lo vas a entender, pero va a ser cuando Él quiera. Pero es interesante lo que dice Gaby, Pero- porque ¿El el ateo ateo? no encuentra respuestas, ¿dónde las encuentra? Claro. Pero el ateo, pobrecito, está en el peor de los infiernos, porque nada de lo que hace un ateo tiene sentido. Esto, si hay una entrevista, vos hablaste de Rolón y de Novarecio, hay una entrevista que le hace Novarecio a Rolón en esas entrevistas, donde Rolón explica cómo hay que vivir, de dónde hay que sacar las ganas de vivir, él habla del deseo, y cuando el deseo no está, detrás del deseo está la muerte, entonces siempre hay que tener algo para hacer, algo con lo que uno se conecta, y el deseo, y hacer las cosas, y de ahí uno saca la energía, y qué sé yo, y bla 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 bla. Da la sensación de que no está de acuerdo. No, porque es pensé como lo estabas haciendo con un no, pero está muy bien. Okay. Hasta que llega la pregunta que Novarecio hace al final. Ajá. Siempre la hace al final. Morimos y ¿qué pasa? La última pregunta es, ¿nos morimos y qué pasa? Nada, nos deshacemos, nada. Para mí nada, yo respeto al que cree, dice, pero para mí no hay nada más. Entonces, vos ahí ves una gran contradicción, porque yo ahí te digo, si vos te morís y no hay nada más, todo lo que hiciste antes fue totalmente en vano, no tiene ningún sentido, es completamente arbitrario, y lo mismo da que te hubieras muerto el último día de tu vida que el primero. A ver, ¿por qué? ¿Por qué sentido tiene? ¿Vos por qué ves que hay una contradicción? Porque ¿qué sentido puede tener una vida, más allá de lo que hagas, que está llamada a desaparecer para siempre, a ser aniquilada? A ser aniquilada quiere decir que vos te morís y dejás de existir, que no hay nada más de vos. Bueno, pero justamente porque cree eso, que al morir se va a dejar de existir, quiere hacer todo esto en la vida. Pero no tiene sentido hacerlo o dejarlo de hacer. Esto lo dijeron muy bien los filósofos ateos, especialmente Camus. Camus decía, da lo mismo para un ateo cuidar enfermos en un hospital que salir a matar gente con una ametralladora. O sea, nada tiene ningún sentido en sí mismo. Es todo completamente arbitrario lo que vos hagas. Y como finalmente te vas a morir, es todo el cohete. O sea, el ateo, lo que no se da cuenta, está bien que sea ateo, lo que no se da cuenta es que todo lo que está haciendo, por más que él le ponga ganas y qué sé yo, es completamente al cohete, porque no hay nada después de eso. Después hay un telón negro donde todo desaparece en la nada más absoluta. Por lo tanto, nada tiñe lo anterior de alguna entidad buena que se pueda conservar, que pueda perdurar, de algo que podamos valorar. Si se va a perder, ¿qué sentido tiene?
Si en definitiva se va a perder y va a desaparecer para siempre, ¿qué sentido Haberlo tiene? gozado en el momento. Pero no tiene ningún Si sentido. después no voy a tener más tiempo para seguir gozando. Pero no tiene ningún sentido ese gozo. Es completamente vano. Porque te vas a morir y vas a desaparecer. Pero por eso, yo cuando veo estas cosas y las teorías las arma alguien, sea Camus, sea este, sea el otro, pensadores, filósofos. Las teorías las arma alguien y es como que dentro de eso va a tener todo su lógica. Dentro de ese pensamiento, dentro de esa estructura de esa teoría, va a tener su lógica. Dentro de esta otra teoría va a tener su lógica y esta se va a contradecir con aquella. Para el que está viviendo dentro de este pensamiento, dentro de esta estructura, vive una fantasía. Pero y este va a pensar lo mismo que del otro. Y este va a pensar de la otra teoría. Tiene todo el derecho. Pero por eso, entonces, y a mí no me parece tan loquísimo que el que cree que después de morirte no hay nada más, quiera vivirlo todo en vida, quiera disfrutarlo. Yo no dije que estaba mal. O sea, no me parece que haya una contradicción. Pero yo no ahí, dije que estaba mal, yo dije que no tiene sentido. Por eso, no me parece que no tenga sentido y que sea Pero ¿qué le da el contradictorio. sentido si no hay absoluto? Es todo arbitrario. Pero arbitrario para el que lo está viendo y no comparte esa teoría. Para el tipo que comparte esa arbitrario, teoría. Es arbitrario en este sentido. Arbitrario llamo a que da lo mismo hacer una cosa que otra. Por lo tanto, vos le das valor a coleccionar botellitas de estas. Pero ¿y eso por qué? ¿Quién define si este tipo le da el mismo valor a hacer una cosa o la otra? ¿Quién lo está diciendo eso? El mismo, porque no hay un absoluto. No hay alguien que ordene qué es lo importante, qué es lo que de valor, qué es lo que va a perdurar, alguien absoluto, sino que es simplemente una proyección de la persona. La persona dice, para mí lo importante es coleccionar botellitas, y está muy bien, pero eso es completamente vano, pero no tiene sustento, lo que llaman, como decimos los filósofos, no tiene sustento metafísico, no tiene sustento ontológico, es completamente una ocurrencia tuya, es una fantasía, no tiene valor, no va a perdurar, no queda, y si no queda, es nada. Aunque lo hagas y te pongas contenta y tus neurotransmisores bailen en tu cabeza y vos te sientas bien. ¿Y qué es lo que queda? ¿Para quién? Para vos. Lo que trasciende, el amor, esas cosas. Lo que queda... No coleccionar botellitas, por ejemplo. ¿Qué es lo que sí quedaría? Lo que queda es lo que haces con amor y lo que haces tratando, porque esto es siempre un tratar, de acoplarte al plan de Dios. Eso es lo único que queda. Todo lo demás va a desaparecer. Pero volvemos a lo mismo. Incluso las obras del esquema de de un creyente. Para alguien que no es creyente, lo que no pasa va a ser eso lo que quede. Bueno, te voy a hacer otra. Te saco de ahí. Tengo que hacer una aclaración por esto que me estás planteando. Vos me estás poniendo en una postura posmoderna. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una teoría filosófica que está muy en boga, donde dice, no hay verdades absolutas, hay relatos, vidas armadas por personas completamente arbitrarias, que no necesariamente tienen que estar de acuerdo las unas con las otras y ni siquiera tienen que valorarse las unas con las otras. Ese es el posmodernismo. No hay verdad. Como no hay verdad, lo que a mí me hace feliz es coleccionar botellitas, Ramiro coleccionar autos antiguos, a él hablar con Marangoni, pero en definitiva, el tema es que hay que salir del posmodernismo, porque si te quedas en el posmodernismo no hay verdad. Vos cuando me estás poniendo esas distintas disyuntivas, me estás diciendo en el fondo, todas las disyuntivas son válidas porque no hay una verdad última. ¿Entendés? Sí. Ese es el tema. Entonces, si vos me decís, ¿no hay una verdad última? Perfecto, sí. Todas esas disyuntivas son válidas y puede ser para un ateo tan completamente absurdo lo que yo estoy diciendo. Por eso, pero ¿y entonces cuál sería la verdad última que une a todos estos mundos separados, a todos estos pensamientos o teorías separadas? Bueno, ahí ya no hay, yo no te voy a dar una respuesta como un profesor del sistema formal que te dice, bueno, la vida es esto, no está, esto, y vos lo repetís. Eso lo tiene que descubrir cada uno, descubrir su existencialidad, estudiar, leer filosofía, teología, psicología, indagarse uno mismo y tratar de llegar a una conclusión sobre qué es su propia existencia.
Ahí no hay un libro, no hay algo que yo te pueda decir. Pero tenés que hacerlo en serio. En serio. Porque no es un juego. No es me agarro un librito y me gustó Rolón y me leo Historia de Iván y todos los libros. No consumo Rolón, no, pero por miro a Novarecio. Por decirte algo, Rolón o quien sea, o un filósofo, o Sartre, que es un ateo. A mí me encanta, o Nietzsche, qué sé yo. Es un juego muy serio, porque ahí se juega en definitiva cómo concebís vos tu propia existencia. Ahí se juega. Si vos decís no hay verdad, no hay una verdad última, entonces pasa lo que yo te digo. Si no hay una verdad última, no hay un sustento último para la realidad, si no hay un sustento último y definitivo para cada cosa que uno hace, en definitiva eso que uno hace es completamente arbitrario. Pero ¿no podría pasar que en el análisis hecho seriamente y todo, uno llegue a la conclusión de que no hay nada más allá? Sí. Y que yo quiera vivir en... Sí. Y bueno, entonces sería válido el pensamiento de alguien que Pero diga... yo no lo estoy invalidando. ¿No sería incongruente o no sería...? Yo te lo digo de otra manera. Según todo lo que yo estudié, aprendí y mi experiencia vital y qué sé yo, para mí hay un absoluto, Dios existe, soy creyente, soy cristiano, qué sé yo. Y esa es la verdad que constituye mi vida. O sea, yo estoy constituido por esa verdad. Esa verdad está inmersa en mí. ¿Sí? El otro puede pensar que soy un delirante, está en todo su derecho. Y yo desde esa verdad, pero yo te estoy acá poniendo mi existencia arriba de la mesa, no te estoy viniendo con boludeces. Vos podés tomar este testimonio de vida como quieras. Pero digamos, por eso te digo que no es un juego. Yo no es una improvisación lo mío, no vengo a repetirte 10 libritos y 5 frases. O sea, yo me pasé los 50 y pico años que tengo tratando de encontrarle respuestas a las preguntas más importantes de mi vida. Y llegué a estas respuestas y a estas conclusiones. ¿Pueden estar equivocadas? Sí, pero son mías y estos me constituyen, me hacen ser quien soy y tengo argumentos para defenderlas, para entrar en diálogo con otra persona que piense distinto. Y no invalido lo que otra persona pueda pensar, sino que puedo indicar ciertas incongruencias que puede haber en otro tipo de pensamiento, que era lo que yo trataba de hacer cuando vos me hablabas de ese ejemplo. Yo te puse el ejemplo de Rolón. ¿Está? No sé si te aclaró algo o te oscurece. Te dejó más confundida. No estoy confundida. Entiendo perfecto todo lo que dijo. Lo entiendo perfecto, pero igual sigo entendiendo lo que veo. O sea que vos analizás todo lo que me decís que analizaste durante todos estos años y te llevó a esta realidad que tenés constituida y tú. Y Rolón tiene todo el derecho a ser el ateo más ateo del mundo y encontrarle todo el valor a todo lo que él cree que hace, que tiene el sumo valor, y a querer que cuando se muere no hay más nada. Pero y entonces, pero ¿qué preguntas? ¿Y entonces qué estás preguntando ahí? ¿Cuál es la cosa que une final a todo el mundo? Entonces vos estás preguntando cuál es la verdad. Claro. ¿Quién tiene razón? Y nos tenemos que morir para saber. Exactamente. Bueno, la vida se trata de encontrar una respuesta cada vez más perfectible, más armada sobre eso en tu propia vida. De eso se trata vivir. ¿Y va a haber tantas verdades entonces como...? No, porque lo que te compete a vos es tu vida, no la de Rolón ni la mía. Vos tenés que encontrar tus propias respuestas. A vos olvidate de Rolón, olvidate de mí, de Cristo y de todo lo que quieras. Vos tenés tu propia vida en tus propias manos y vos tenés que ocuparte de esa vida y de encontrarle y de buscarle el sentido que pueda tener o no. Esa es tu tarea. Olvídate del resto. El resto no existe. Es tu vida. Vos solamente tenés tu vida en tus manos. Tu vida te fue dada a vos. Vos la tenés en tus manos y vos tenés que encontrar esa respuesta que me estás preguntando a mí. Que puede ser la que sea. El camino por esta tierra es, en definitiva, la búsqueda de la respuesta a esa pregunta, que es la pregunta última del hombre. ¿Cuál es, en definitiva, la verdad última de todo? Esa es la pregunta última del hombre. ¿Qué es lo que une todo? Y es la existencia, es el camino por esta tierra lo que tiene que buscar esa respuesta. Y cada uno la tiene que buscar en su propia existencia. ¿Entendés?
Impresionante, nos dejó. Qué bueno, ¿no? Hay momentos que Hay que escuchar. escuchás y es muy interesante. Muy interesante. La vida es muy interesante. A mí me quedó, y esto ya vamos a ir cerrando, pero me quedó algo que dijo Luz y que vos después... Luz dijo que no le cerraba el plan de Dios en un momento, ¿no? Como que le hacía ruido. A nadie nos cierra, Y eso que- es el pecado original. Y que le gustaría entenderlo, pero bueno, como que no lo entendía, ¿no? Nos cuesta todo entenderlo. Y vos decías, no, si lo entendés sos Dios, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pero vos en algún momento también dijiste que te entregabas al plan de Dios. Y lo difícil, yo me pregunto, Una y cosa, no es para no, debatir, una digo, cosa es no entenderlo y otra Claro. cosa es no aceptarlo. claro, por eso, pero ¿cómo hago yo para entregarme a algo que no conozco? Bueno, porque la fe no está peleada con la razón. Hay razones para la fe. La fe en el ser humano, ¿La fe no se apoya en la duda, en creer a pesar de la duda? no, al contrario. La fe se apoya en la razón. La razón y la fe caminan juntas. La fe es la vida del ser humano. Nosotros creemos que vivimos por la razón, pero vivimos por la fe. Vos vas a tu casa ahora. ¿Qué esperas encontrar? Mi mujer, los chicos. Comida. Sí. Bueno, explícamelo demostrámelo con un algoritmo. Con una explicación racional, eso que vos esperas encontrar. Es una esperanza por fe. Ujú. ¿Cómo sabes que vos esta noche cuando vas a dormir no va a venir uno de tus hijos, tu mujer, a apuñalarte? Explícamelo con un razonamiento, con un algoritmo científico. Vivimos por la fe. Vivimos permanentemente por la fe, porque la fe es la confianza en la autoridad de alguien, en lo que alguien puede o no hacer. Y ese alguien, en el caso de la religión, es Dios. Es la máxima confianza en los planes de alguien, que no los vamos a conocer nunca. Sería como una inconsciencia, ¿no? Por Puede eso, fallar. por eso es el abandono. La vida del cristiano. A mí se me murió una hija de 23 años. O sea, yo pasé por esto, no lo leí en un libro. Y tuve todos estos cuestionamientos y los sigo teniendo. Hace el día 8 de marzo, ayer, el Día de la Mujer, ella falleció, se cumplieron 4 años. Y sigo teniendo todos estos cuestionamientos. Pero me constituye, hasta el día de hoy, todo lo que he leído, lo que he aprendido y lo que mi cabecita me diga, por más tonta que sea, es que Dios existe, que Dios tiene un plan, que Dios no quiso que mi hija se muera, que eso fue por obra de eso que expliqué antes, que su alma es incorruptible, que Cristo vino para redimirnos, no para salvarnos de la muerte, sino para atravesarla y una vez atravesada volver a la vida. Y la verdad no me gusta que si mi hija se haya muerto, pero me abandono al plan de Dios. Un poco incómodamente, no del todo a gusto, no del todo conforme, Con dolor. con dolor, con reproches, pero bueno, tengo que ser coherente con lo que yo creo que es la verdad. Y esa es en definitiva la misión del hombre, buscar la verdad y vivir en forma coherente, que su vida sea un testimonio de lo que él cree que es la verdad. Y va a ser a los tumbos, porque la vida acá es a los tumbos. Yo de grande me di cuenta que es cierto que Dios existe y que todo era cierto lo que nos enseñaban en el colegio en catequesis. Sí. Lo que pasa es que muchas Hace veces... no mucho. Lo que Es pasa es cierto. que las catequesis a veces fueron anquilosadas y se malinterpretan y qué sé yo, y tenemos la idea de un Dios castigador y cosas No, que... pero me refiero a lo que es el Evangelio y lo que vos citaste. Me gustaría que terminemos este maravilloso programa con una reflexión de cada uno. Gaby, ¿qué sensación te deja todo esto? Esta maravillosa... Bueno, primero que tengo que buscar mi verdad. Ahí tenés un laburazo. Yo estoy en un trabajo ya hace rato en eso. Tuve un cimbronazo fuerte hace un tiempo, así que estoy ahí como todavía. Ya te lo había comentado la otra vez. Así que bueno,
Y bueno, como siempre en este espacio es como que pasamos por todos los estados de ánimo. Los ¿no? estados Todos de los ánimo, climas. claro, nos reímos un poco, después medio lloriqueamos, después nos quedamos pensando, después medio como decir, no, esto está re pifiándola, después decir, pero puede ser que no tanto. Como que te despierta un montón de cosas, te vas a tu casa pensando, elaborando otros pensamientos con otras ventanas abiertas, así que eso está bueno. Aunque uno esté cansado, llegás a este momento y es como que decís, te recargas las pilas y te vas como renovado. Ese es Qué bueno. mi pensamiento final, que hoy me voy pensando un poco en este mano a mano que tuvimos ahí medio intenso, un mano a mano donde... hermoso. Encantador. Espectacular, el pensamiento. No, intenso en el sentido de que... La aventura del apasionado. pensamiento Sí. crítico en diálogo genuino, cuando las almas realmente están desnudas y están poniendo arriba de la Aparte se mesa. escuchaban, que eso está bueno. Obvio, Tal cual. eso es. Así que bueno, Te yo lo me voy agradezco. con eso hoy, me bueno. voy con algo muy positivo. Y Luz, contenta de que estemos todos acá. Qué bueno. Luz. Yo llegué a la conclusión de que nada es casual. No es casual que yo haya venido, que vino Hugo, que Lo habló pensé. de todo lo que habló Sí, lo pensé. y que hayamos tocado estos temas a lo último. Ujú. Y además me voy feliz por la entrevista que tuvimos al principio. Te lo iba a decir en el auto. Pensé eso que acabas de decir, nada es casual, vos tenías que estar acá. Rolfi. También un poco más de lo mismo, ¿no? Siempre que está Hugo, siempre nos vamos pensando, ¿no? Nos deja ahí sembrada alguna duda, alguna intriga como para irnos pensando. Y yo también, antes de que lo diga Gaby, en algún momento se me cruzó por la cabeza, digo, bueno, me voy de acá a ver cuál es mi esencia, cuál es mi sentido, para qué estoy acá, o sea, hoy yo siempre lo digo, ¿no? Ya con los chicos más grandes y uno empieza a vivir otras cosas y estoy transitando otra etapa, inclusive de pareja, muchas de las cosas que vos mencionabas también me las sentía propias, ¿no? Y disfrutando más la vida, los chicos y el día a día, ¿no? Vivir el hoy. Más pelotitas de golf. Sí, muchas más pelotitas de golf. Y bueno, vos sabés, Mike, que soy mucho así de la vida social también, de disfrutar, amigos, encuentros y todo eso. Y lo estoy tratando de vivir mucho más eso ahora. Así que, bueno, me llevo ese pensamiento y ese cuestionamiento, ¿no? De ver Qué bueno. cuál es la verdad o la esencia, ¿no? De para qué estoy acá y disfrutarlo a pleno. Yo voy a dejar que cierre después Hugo, que me parece que todos merecemos que lo cierre él. La verdad que a mí me conmueven estos programas porque, como decía Gaby, hemos pasado por todos los estados de ánimo. La verdad que no sabía lo de tu hija, o sea, lo hice con No, humor. pero no es pero ningún... pero quiero decir, yo lo dije aparte porque claro, me pareció fuerte porque podría haberlo no dicho, claro, podría desde- haberlo pasado. exacto, me pareció fuerte porque bueno, era un juego de humor y de Pero no pronto- te sientas muchas No, veces no, cuando no. las personas preguntan eso, se sienten culpables cuando yo les respondo con sinceridad. No, para nada. Por favor, no. No, por ahí no. Digo, me sorprendió porque, digamos, no pensé que llegamos a ese clima. Y la verdad que lo que me gusta de todo esto es esto de pensar en voz alta juntos. Me encanta. Yo te escucho, te juro, Hugo, y te lo digo con todo el corazón abierto. Cuando veo que yo hasta miro tu cuerpo, tu manera de mirar para arriba, es como si buscaras, no sé, alguna inspiración. Esas pausas que haces, cómo nos haces pensar a todo. Hay momentos que me gustaría ponerte una pausa porque no puedo procesar todo lo que dice, ¿entendés? Hay momentos que decís, pará, déjame anotar, ¿entendés? Déjame procesar porque está bueno y nos ayudas a todos. Yo creo que hasta tenemos un vuelo mayor cuando te escuchamos porque O sea, si lo haría Fantino, este programa dura 6 horas. Como No, estaría, pará. Claro, no me refiero a eso. Digo, así que me parece maravilloso y yo voy a dejar una imagen que a mí me genera esto de poder significarlo, ¿no? Primero es maravilloso todo compartirlo con todos ustedes, este programa de radio. Y segundo, yo la sensación que tengo es cuando vos venís, es como aquella escena de la Sociedad de Poetas Muertos, cuando Robin Williams le dice a los alumnos, subite al escritorio y mira el mundo desde acá, que se ve distinto. Yo creo que nos
nos subís al escritorio. Es lo que siento, de corazón te lo digo. Es lo que siento. Bueno, muchas gracias por las generosas palabras de todos. Y cerramos. Bueno, O abrí. la verdad que no es para nada común encontrar espacios donde uno pueda reflexionar de estos temas con tanta profundidad. La verdad que encontré en ustedes un grupo, bueno, a vos te conozco recién hoy, pero ya te conozco bastante. A veces una mirada es más que 10 años de amistad. A vos también. Bueno, vos ni hablar, me agarraste de la mano, me estuviste de la mano todo el programa. Y aquel hermano de la vida. Y yo les agradezco que me den la oportunidad de poderlos invitar a que ustedes de a poco se vayan transformando, o todos, yo también, que cada uno de nosotros nos vayamos transformando en aquello que estamos llamados a hacer, a descubrir quiénes somos, porque si no nos podemos transformar en aquello que estamos llamados a hacer, si no descubrimos qué estamos llamados a hacer. Y eso, gracias por darme esta oportunidad. Para mí es un regalo, estas conversaciones son un regalo, porque puedo dar lo mejor de mí, puedo poner mi esencia, mis cosas más profundas, puedo traerlas a la luz, lo cual no es nada que suceda usualmente en la vida cotidiana. Así que yo, gracias a ustedes por generar este espacio, a vos, Mike, por haberme invitado, a mi amigo Ramiro y a ustedes dos, que la verdad que son geniales las dos.